A nadie le gustan los Garuda en el reino. A estas personas las tratan incluso peor que a los plebeyos. Así que, en el primer día en la Academia de Magia, uno de los instructores ya convierte a nuestro protagonista en un objetivo al hacerle una pregunta extremadamente difícil que ni siquiera los estudiantes nobles saben cómo responder. Sin embargo, Van sorprende a todos, incluido el profesor, al responderla perfectamente. Poco después, un estudiante de cursos superiores se irrita al ver a Van. Furiosa porque la academia se atrevió a aceptar a un Garuda, ella lo reta a un duelo. En respuesta, nuestro protagonista parte su espada en dos sin esfuerzo alguno. Esto se debe a que Van en realidad está ocultando su verdadera identidad como el asesino más fuerte y letal del mundo, quien se ha inscrito en la academia. Pero en el momento en que nuestro protagonista la ve, los recuerdos de su vida anterior regresan de golpe. Ella fue responsable de innumerables muertes, y sus futuras acciones eventualmente llevarán a la aniquilación de su ciudad natal y a la masacre de su familia. Todo esto se origina en el cruel sistema del reino. Poderosos magos y familias nobles explotan a quienes nacen sin magia, se burlan de ellos y los etiquetan como Garuda. El reino de los magos lo llama orden, pero en realidad no es más que racismo institucionalizado. Sin embargo, la historia comienza llevándonos 10 años al pasado, al reino de los magos, Furwains. Van es un asesino legendario, y en este día el segundo príncipe ya ha puesto en marcha su despiadado plan. Su objetivo es asesinar a su propio hermano, el noveno príncipe, Heinz, y exterminar a todos los humanos y plebeyos sin magia conocidos como los Garuda. Nuestro protagonista es un hombre completamente carente de magia. Imaginen a alguien que nació con las letales habilidades de asesino de John Wick. Incluso sin magia, Van es un auténtico monstruo. Se enfrenta a uno de los caballeros más fuertes del reino, y termina la pelea al instante con un solo golpe de palma en la nariz, aplastándole el cerebro y dejándolo babeando en su propia sangre. Otro mago de alto rango da un paso al frente, intentando tontamente ganar tiempo para recitar un hechizo. El asesino le destroza la mandíbula de un solo golpe, dejándolo incapaz de lanzar cualquier hechizo antes de rematarlo con otra palmada. El príncipe mira a nuestro protagonista como si fuera un demonio salido del infierno porque derrotó sin esfuerzo a un espadachín de rango A y a un poderoso mago en un instante. Aún así, el príncipe sigue siendo arrogante. Desprecia a Van considerándolo nada más que un asesino contratado por Heinz. Incluso se burla de la relación de Van con su hermano, afirmando que los Garuda no son más que ganado y que merecen ser tratados como tal. Van no pierde el tiempo discutiendo. Mata al necio arrogante en el acto. Tras completar la misión, Van informa a Heinz, su amigo más cercano y aliado durante los últimos 10 años. Han luchado juntos para construir un mundo donde los que no tienen magia ya no sean tratados como basura sin valor. Ahora que Heinz finalmente está cerca de reclamar el trono, ese sueño parece estar al alcance. Satisfecho con su misión, Van regresa a su aldea con la esperanza de reunirse con su madre y su hermana menor, la única familia que le queda. El amuleto que ellas le dieron siempre le ha recordado el hogar que quiere proteger, pero en el momento en que llega, su mundo se desmorona. Toda la aldea está envuelta en llamas. Nuestro protagonista corre hacia la aldea. Cadáveres cubren el suelo y los cuerpos de los aldeanos cuelgan de los árboles. Al ver esto, Van se convence desesperadamente de que es obra de bandidos. Sin embargo, no importa dónde busque, no puede encontrar a su familia. Todo lo que ha hecho, cada batalla que ha librado, ha sido para darles una vida mejor. Entonces, finalmente la ve. Su madre cuelga sin vida de un árbol. El tiempo mismo parece detenerse. Antes de que pueda asimilar el horror, una voz familiar lo llama. Es su hermana, Rena, cubierta de sangre y apenas capaz de mantenerse en pie. Ella le dice desesperadamente que huya porque las personas responsables vienen por él. Nuestro protagonista no puede entender lo que está sucediendo. Se pregunta si esto es obra de los remanentes de las fuerzas del segundo príncipe después de matarlo. Sin embargo, su hermana simplemente le dice que está bien. Ella le suplica que no se culpe antes de instarlo a huir. Pero en ese momento, una hoja atraviesa repentinamente su espalda. Los soldados se ríen, creyendo que finalmente han eliminado a la mayor amenaza del reino. A pesar de la herida mortal, Van se niega a perder la compostura. Consumido por la rabia, hace la única pregunta que importa. ¿Quién es responsable de esto? La respuesta lo deja sin palabras. Es Heinz, el mismo amigo al que ayudó a subir al trono, el mismo amigo que ahora ha ordenado la exterminación de todos los Garuda. Naturalmente, nuestro protagonista queda completamente incrédulo. El hombre del momento avanza tranquilamente. Nuestro protagonista escucha mientras Heinz lo culpa de todo. Según Heinz, personas como Van pueden matar magos sin dejar rastro alguno, lo que hace que los Garudas sean demasiado peligrosos para existir. Por la seguridad del reino, ha decidido eliminar hasta el último de ellos. Traicionado por el hombre en quien más confiaba, Van se niega a morir en silencio. Jura matar a Heinz, aunque le cueste todo. Ignorando a todos los demás, desata la técnica suprema de las artes secretas de asesino y se lanza directamente hacia él. Heinz responde con una enorme lanza mágica, dándole a Van el tratamiento completo de Toji mientras atraviesa su pecho de lado a lado.
Su amigo traidor se da la vuelta para irse, comentando que Van sigue siendo terco, incluso en la muerte. Al final, sus heridas son simplemente demasiado graves. Derrotado, Van se desploma. Mientras la vida de Van se desvanece, una misteriosa criatura del colgante que lleva en el cuello aparece ante él. La bestia le ofrece una última oportunidad. Cuando Van vuelve a abrir los ojos, ya no está tendido en el campo de batalla. Está de vuelta en casa. Rena entra corriendo, viva y sonriente, felicitándolo alegremente por cumplir 15 años. Es entonces cuando la verdad finalmente lo golpea. Van ha retrocedido 10 años en el pasado. Al principio, piensa que no es más que una pesadilla, pero todo se siente demasiado real. Más importante aún, sus reflejos e instintos están tan agudos como siempre, lo que le hace darse cuenta de que todos los recuerdos de su vida anterior, junto con cada técnica de asesino que dominó, permanecen intactos. Cuando Rena le pregunta si todo está bien, Van simplemente niega con la cabeza y se une a su familia mientras celebran su cumpleaños. En otro lugar, un joven mago sale a cazar a un grupo de supuestos herejes. La joven maga señala que su deber es proteger a los ciudadanos del reino, pero el caballero principal le indica que el área adelante es territorio Garuda. Al verla confundida, él le dice que aprenderá la verdad en la Academia de Magia y afirma que los Garuda no son más que ganado. La chica claramente no comparte esa opinión, pero guarda sus pensamientos para sí misma. Por ahora, completar la misión es lo único que importa. Mientras tanto, Van está ocupado disfrutando de la celebración de su cumpleaños con su familia cuando, de repente, se da cuenta. Ha cumplido 15 años. Todo chico Garuda debe elegir su futuro a los 15 años. Puede quedarse en la aldea y tomar un trabajo mal pagado, irse para hacer trabajo manual o convertirse en mercenario. Van explica que, aunque los Garuda no poseen magia, están bendecidos con una fuerza física abrumadora, muy parecida a la de Toji. Al no tener magia, son indetectables para los magos, siendo exploradores ideales. Van admite que es una ruta peligrosa, pero con grandes recompensas reales. En su vida anterior, seguir ese rumbo lo llevó ante Heinz. De repente, su celebración es interrumpida, y Van recuerda algo crucial. Le ruega urgentemente a su familia que abandone la aldea por un tiempo antes de salir corriendo para enfrentarse a los purificadores, un grupo extremista catalogado como hereje. Ellos creen que los Garudas son hijos del diablo y que merecen ser exterminados. En este mismo día, esos fanáticos llevaron a cabo la masacre que destruyó su aldea. En aquel entonces, Van no pudo hacer nada más que esconderse con su familia. Sin embargo, esta vez Van se niega a esconderse. Mientras tanto, un fanático calvo está ocupado predicando tonterías sobre la purificación. Desafortunadamente para él, se convierte en el primer objetivo de nuestro protagonista. Van explica que la manera más fácil de matar a un mago es eludir su percepción y destruir el cerebro o la médula espinal antes de que tengan oportunidad de reaccionar. Van ataca primero, asegura la muerte y luego revela deliberadamente su presencia. Moviéndose a una velocidad aterradora, utiliza el arma infundida con maná del enemigo para atravesar la barrera defensiva de un mago. Otro mago lanza un hechizo, pero Van acorta la distancia antes de que pueda alcanzarlo y asesta un golpe devastador directamente en su estómago. Solo quedan 3 enemigos. Justo cuando Van se prepara para acabar con ellos, uno de los magos sobrevivientes toma a una mujer como rehén y amenaza con matarla a menos que él se rinda. En ese momento, Van se da cuenta de que ha cometido un error crítico. No se molesta en comprobar si hay más enemigos cerca. Rendirse significa una muerte segura, pero no tiene otra opción. Lentamente levanta ambas manos en el aire, solo para ser derribado al suelo. Todo el grupo se abalanza sobre él a la vez, pisoteándolo sin piedad y sin contenerse. Uno de los fanáticos insiste en que deben matarlo de inmediato, convencido de que el chico es la muerte misma y que perdonarle la vida solo traerá desgracia. Justo cuando están a punto de acabar con él, una joven aparece de repente. La maga lanza un poderoso hechizo de hielo, congelando a todos los fanáticos en su lugar antes de declarar tranquilamente que están arrestados. Van queda completamente sorprendido. En su vida anterior, los refuerzos nunca llegaban tan rápido. La mujer y su escuadrón aseguran rápidamente a los herejes capturados, pero pronto su atención se centra en Van, nuestro chico que logró derrotar a 3 de ellos por sí solo. Claramente impresionada, explica que uno de los hombres que Van mató tenía suficiente poder como para reducir toda la aldea a cenizas. Ella tenía la intención de eliminarlo cuidadosamente para evitar una destrucción innecesaria, pero Van ya se había encargado de él. Después de saber su nombre, Helene se interesa aún más por él. Ella sugiere que se inscriba en la Academia Real de Magia, la misma institución que ha formado a innumerables héroes legendarios y magos renombrados. Van no puede entender por qué ella elegiría a alguien como él. En lugar de responder, ella sugiere que vayan a un lugar tranquilo para continuar la conversación. Una vez que llegan a un lugar apartado, nuestro protagonista está a punto de preguntar qué quiere discutir cuando Helene de repente dice que es el lugar perfecto para matar a alguien. Sin previo aviso, ella activa un hechizo y lanza una flecha de hielo directamente hacia él. Para su sorpresa, Van ya ha desaparecido. No utiliza magia ni ninguna técnica visible.
En un abrir y cerrar de ojos, aparece justo detrás de ella, situado perfectamente en su punto ciego, listo para asestar un golpe fatal. Justo antes de dar el golpe final, Van se detiene. Él señala lo mal que actuó, indicando que en realidad nunca tuvo la intención de matarlo porque nunca sintió sed de sangre. Helene sonríe, impresionada. Nuestro chico ya se comporta como un guerrero veterano. Le asombra que alguien sin magia pueda enfrentarse a magos solo con pura habilidad. Luego le dice que el futuro de los Garuda podría cambiar por completo si él se une a la academia. Van se da cuenta rápidamente de que ella se refiere al sistema de concesión de títulos de caballero. Ella explica que el sistema de caballería premia logros excepcionales. Así, plebeyos pueden ser nobles. Como la tierra es su origen, Van solo elevaría el estatus de su distrito. Él queda atónito. Nunca antes había considerado esa posibilidad. Aunque todavía tiene sus dudas, hay algunas cosas que quiere saber primero. Curioso, Van le dice que tiene 3 preguntas. Ella simplemente asiente, haciéndole saber que lo está escuchando. Primero, señala que la admisión requiere una recomendación de un noble. Helene inmediatamente se ofrece a escribir una ella misma. Van se sorprende por lo rápido que responde. En segundo lugar, pregunta cómo alguien sin magia podría pertenecer a una academia mágica. Helene admite que suena extraño, pero explica que muchas personas obtuvieron el título de caballero no porque poseyeran una magia abrumadora, sino porque descubrieron nuevos principios mágicos, desde la elaboración de pociones hasta la investigación de círculos mágicos. Ella explica que el estudio de la magia va mucho más allá de simplemente lanzar hechizos. En otras palabras, todo lo que Van tiene que hacer es lograr que todos reconozcan su fuerza. Al darse cuenta de que ahora todo depende de él, Van hace una última pregunta. ¿Qué gana Helene ayudándolo a convertirse en noble? Ella puede notar por el tono de Van que él no confía en ella. Aún así, Helene simplemente responde que tiene sus propios motivos, pero que no tiene intención de revelarlos. Antes de que Van pueda interrogarla más, su hermana corre hacia él tras enterarse de que luchó contra un grupo de personas peligrosas. Nuestro protagonista se disculpa por haberla hecho preocuparse. Su hermanita simplemente hace un puchero. Van se sorprende cuando ella de repente lo abraza. Ella le explica que él siempre minimiza las cosas, y ese hábito hace que tanto ella como su madre estén constantemente preocupadas. Mientras tanto, Helene observa a los hermanos. Ella le dice a Van que no tiene que confiar en ella. Al mismo tiempo, le da una razón para luchar animándolo a convertirse en caballero para que pueda proteger a su familia. Incluso jura en nombre de la familia Steinert que se asegurará de que así sea. Varios días después, la madre de Van inicialmente está preocupada por su pelea con los herejes, pero se tranquiliza al saber que su hijo es la razón por la que tantas personas sobrevivieron. Finalmente, Van le cuenta a su familia su plan de viajar a la capital e inscribirse en la Academia Real de Magia. Tanto Rina como su madre están horrorizadas. La Academia de Magia es un lugar destinado a los magos. Van las tranquiliza diciéndoles que demostrará que los Garuda no son inferiores a nadie. Nuestro protagonista ha pasado días pensando en ello, y admite que no tiene idea de cómo salvar a todos. En su vida anterior, las cosas solo funcionaron porque luchó junto a Heinz, quien tenía una verdadera oportunidad de convertirse en rey. Aunque Van aún no conoce las verdaderas intenciones de Helene, su oferta ha abierto la puerta a un futuro completamente diferente. Habiendo muerto ya una vez, Van ya no duda en aferrarse incluso a la más mínima esperanza. Él declara que eliminará la discriminación que sufren los Garuda en todo el reino. A los ojos de su madre, su hijo ahora habla con la misma determinación inquebrantable que una vez tuvo su padre. Sabiendo lo terco que es su hijo, su madre finalmente acepta su decisión y le permite elegir su propio camino, señalando que esa terquedad la heredó de su padre. Solo queda un problema. Las tasas de matrícula de la academia son ridículamente caras, especialmente en esta maldita economía y considerando su situación actual. Justo cuando todo parece imposible, Helene recompensa a Van con una gratificación por su contribución durante la misión, resolviendo el problema al instante. Antes de que se vaya, su madre le recuerda que nunca permita que la crueldad del mundo endurezca su corazón. Nuestro protagonista promete dar lo mejor de sí. Van se despide de su familia y parte, llevando consigo todas sus esperanzas. Momentos después, se encuentra frente a la magnífica Academia Real de Magia. Aquí es donde realmente comienza su historia. Nuestro protagonista contempla asombrado la impresionante grandeza de la academia, mientras los aspirantes se mueven a su alrededor, llenos de emoción. Un candidato se presenta con confianza como Alexis von Hohenberg, de la prestigiosa familia Hohenberg. Los guardias se inclinan de inmediato ante el joven amo. Otra chica llega portando una carta de recomendación de la duquesa de Krausenberg, otra familia noble e influyente. Cuando Van da un paso al frente para registrarse, un guardia le grita de repente sin previo aviso. Los aspirantes de élite notan de inmediato sus ojos carmesíes y lo reconocen como un sucio Garuda. Van acaba de llegar, pero la discriminación ya ha comenzado.
Manteniéndose tranquilo, Van explica cortésmente que no ha hecho nada malo y que solo está allí para postularse. El guardia se burla de él, afirmando que ni siquiera entiende dónde está parado. Van le recuerda con calma que esta es la Academia Real de Magia, un lugar donde cualquiera puede presentar el examen de ingreso sin importar su estatus social. Enfurecido por una respuesta tan simple, el guardia le apunta una lanza directamente a la cara de Van, negándose a permitir que un Garuda presente el examen. Van suspira para sí mismo. Las cosas se han vuelto problemáticas desde el principio. Podría derrotar fácilmente al guardia, pero causar un escándalo frente a todos los examinados arruinaría su reputación antes incluso de que comience el examen. Afortunadamente, otro guardia con más sentido común interviene, intentando evitar que su compañero avergüence a la academia delante de todos. Por un breve momento, Van se impresiona de que finalmente alguien esté dispuesto a escucharlo. Desafortunadamente, esa esperanza se desvanece casi de inmediato. Los guardias que habían estado tratando a los hijos de nobles como si fueran realeza, miran a Van con abierto desprecio. Se burlan de él, considerándolo nada más que otro iluso, demostrando que el prejuicio contra los Garuda es profundo. Uno de ellos le recuerda a Van que la academia afirma no discriminar por el origen de una persona. Sin embargo, hay una condición. Para sorpresa de todos, cada solicitante debe poseer una recomendación de un noble. Van presenta tranquilamente una carta de recomendación con un auténtico sello noble. En el momento en que el guardia reconoce el escudo de la familia Steinard, su expresión cambia por completo. En lugar de aceptar la carta, acusa a Van de haberla falsificado, insistiendo en que ningún noble en su sano juicio recomendaría jamás a un Garuda. Convencido de haber atrapado a un criminal, el guardia intenta tomar la carta con la intención de arrestar a Van por un delito capital. Van se niega a dejar que se la quite. En un solo movimiento, agarra al guardia y lo lanza al suelo con un fuerte golpe. El segundo guardia solo puede mirar incrédulo mientras los demás aspirantes observan la escena desarrollarse completamente impactados. Ninguno de los guardias puede creer que nuestro protagonista haya dominado sin esfuerzo a un adulto completamente desarrollado, y rápidamente lo descartan como un simple golpe de suerte. El alboroto pronto atrae a uno de los examinadores de la academia. Ambos guardias se disculpan de inmediato antes de explicar que un Garuda está intentando inscribirse. El examinador dirige su atención a Van y le pide que se identifique. Van se presenta como un aspirante recomendado personalmente por Helene Steinard. Solo el nombre capta la atención de todos. Tras inspeccionar cuidadosamente la carta, el examinador confirma que tanto el sello como la firma son auténticos. Su actitud cambia al instante. Se inclina respetuosamente ante Van y lo invita personalmente a entrar en la academia. La reputación de la familia Steinard habla por sí sola, y la multitud de inmediato se muestra curiosa. Todos empiezan a preguntarse cómo un Garuda sin magia logró obtener una recomendación de una casa noble tan prestigiosa. Sintiendo incomodidad bajo tantas miradas curiosas, Van se da cuenta de que Helene debe provenir de una familia increíblemente influyente. Una vez dentro, Van observa discretamente los terrenos de la academia. Cada estudiante reunido aquí está entre los mejores talentos del reino. Pronto reconoce varios rostros de su vida anterior. Allí está Dietrich, quien algún día se convertirá en el legendario espadachín del reino. Cerca se encuentra Shale, el futuro gran mago de las llamas, junto a Lunaris, la chica rubia destinada a convertirse en la doncella del poder. Casi todos los héroes legendarios de su vida pasada estudiaron alguna vez en esta misma academia. En aquel entonces, Van no era más que un asesino de sangre fría que luchaba desde las sombras mientras los héroes brillaban en el centro de atención. Pero cuando la familia real cayó en una brutal lucha por el trono, esos mismos héroes terminaron apoyando a los príncipes corruptos. Al final, Van eliminó personalmente a cada uno de ellos. Ahora, en vez de cazarlos, el aura de Bro está en un nivel completamente diferente. Ahora debe competir junto a ellos. Esta vez planea cambiar el futuro del reino antes de que la historia se repita. Mientras está perdido en sus pensamientos, un estudiante noble lo llama groseramente la atención por estar parado donde le place. Confundido, Van responde con calma que tiene todo el derecho de estar donde quiera. Sin embargo, el noble se ofende y comienza a presumir sobre su prestigiosa familia, como si eso resolviera el asunto por sí solo. Van considera brevemente inclinar la cabeza para evitar problemas innecesarios. Las dulces palabras de su madre resuenan en su mente, recordándole que no debe dejar que el odio del mundo corrompa su corazón. También recuerda que Heinz una vez le dijo que inclinarse ante quienes lo desprecian nunca le haría ganar respeto ni igualdad. Una persona debe comportarse con dignidad. Desafortunadamente, el noble arrogante se niega a retroceder e incluso agarra a Van. Ese único error pone fin al enfrentamiento. Van declara con calma que el noble fue quien empezó antes de tomarle ambos brazos y forzarlo a arrodillarse. La técnica que utiliza se conoce como armonía, un arte marcial que redirige la fuerza del oponente mientras la mezcla con la propia para controlar completamente sus movimientos. Es la misma técnica que Van usó contra el guardia momentos antes. Con el noble ahora arrodillado e indefenso ante él, Van incluso le tiende la mano para ayudarlo a levantarse, humillándolo aún más.
Incapaz de aceptar la derrota, el furioso noble comienza de inmediato a lanzar un hechizo para atacar. Antes de que la pelea pueda continuar, una voz calmada ordena a todos que se detengan. La llegada del príncipe Heinz silencia instantáneamente toda el área. Él recuerda a todos que los Garudas son aliados del reino y no deben ser tratados con tanta hostilidad. El noble se disculpa apresuradamente. En lugar de actuar con superioridad, Heinz se presenta humildemente como un examinando más y pide a todos que lo traten igual que a los demás. Luego le ofrece la misma amabilidad a Van, pero Van está demasiado ocupado procesando el hecho de que Heinz también se graduará de esta academia en el futuro. Los demás estudiantes están igualmente sorprendidos. Ninguno de ellos esperaba que el noveno príncipe se presentara personalmente al examen de ingreso, y su actitud amistosa hacia un Garuda solo eleva aún más su reputación. Van recuerda una conversación de su vida anterior cuando Heinz mencionó casualmente haber asistido a la academia años atrás. Ahora se da cuenta de que ese recuerdo era completamente cierto. Confundiendo el silencio de Van con nerviosismo, Heinz sonríe cálidamente y admite que incluso él se siente ansioso porque el examen de ingreso de la academia es notoriamente difícil. Extiende la mano y anima a Van a no sentirse intimidado, sugiriendo que simplemente hagan su mejor esfuerzo juntos. Van observa esa sonrisa familiar con fría sospecha. Él sabe mejor que nadie que detrás de la apariencia amable de Heinz se esconde un monstruo calculador. Por un breve momento, nuestro protagonista incluso considera matar al príncipe en ese mismo instante, pero hacerlo destruiría todo lo que espera lograr. Por mucho que odie al hombre responsable de la muerte de su familia, se obliga a sí mismo a reprimir sus emociones. La expresión de Van deja a Heinz visiblemente confundido, pero sin decir una palabra más, Van simplemente se aleja. No tiene ninguna intención de hacerse amigo del hombre que sabe que algún día se convertirá en su mayor enemigo. Quedándose solo, Heinz lo observa marcharse en silencio, mientras los nobles candidatos que los rodean permanecen desconcertados. Muchos de ellos todavía se niegan a ver a los Garuda como iguales. Momentos después, la voz autoritaria del examinador resuena por los terrenos de la academia, ordenando a todos guardar silencio. Anuncia que el registro ha finalizado oficialmente. Luego, se instruye a los examinados a prepararse para la prueba de ingreso, que tendrá lugar en el infame Bosque de las Sombras. El nombre llama inmediatamente la atención de Van mientras los examinadores se reúnen fuera de los misteriosos terrenos de prueba. El supervisor da la bienvenida a los examinados al Bosque de las Sombras, el lugar que servirá como sede del examen de ingreso de este año. Recuerda a todos que la academia existe para formar a los mejores talentos del reino, produciendo magos de élite capaces de moldear el futuro de la nación. Por eso, no hay lugar para quienes carecen de la habilidad necesaria. La primera prueba está diseñada para medir la aptitud mágica natural de cada candidato. En lo profundo del Bosque de las Sombras, una tierra rebosante de maná, crece una planta rara conocida como la flor lágrima del cielo. Cada examinado debe recolectar 10 de estas flores antes de que termine el examen. Por supuesto, la tarea está lejos de ser sencilla. El bosque alberga innumerables bestias mágicas que han absorbido el denso maná que las rodea, lo que las hace mucho más fuertes que los animales comunes. Van esperaba un examen de ingreso difícil, pero nunca imaginó que estaría luchando contra monstruos desde el principio. El supervisor continúa explicando las reglas. A los candidatos se les prohíbe estrictamente interferir entre sí, aunque se permite formar grupos temporales. Aún así, el trabajo en equipo ofrece beneficios limitados porque cada individuo debe recolectar personalmente 10 flores para aprobar. Formar un grupo grande podría convertirse fácilmente en una carga más que en una ventaja. El límite de tiempo dura hasta el atardecer. Finalmente, un examinador reparte insignias especiales a cada participante. Si alguien se encuentra en peligro mortal, aplastar la insignia hará que un examinador acuda de inmediato a rescatarlo. Sin embargo, hacerlo también resulta en la descalificación automática. Con las reglas explicadas, el examen comienza oficialmente. Los candidatos se apresuran a entrar en el bosque. Algunos forman alianzas rápidamente, mientras que otros se reúnen con viejos amigos, dejando a Van completamente solo. No le molesta en lo más mínimo, de hecho, lo prefiere así. Mientras recibe su insignia, el supervisor lo observa con una mirada inusualmente intensa, antes de permitirle entrar al bosque. Sin que Van lo sepa, algunos candidatos lo siguen silenciosamente. A diferencia de los demás, Van no pierde tiempo buscando presas fáciles. Inmediatamente se enfrenta a una bestia mágica con reservas moderadas de maná. Estas criaturas poseen habilidades físicas muy superiores a las de los humanos comunes, lo que las convierte en oponentes peligrosos para magos inexpertos. Mientras la bestia se lanza hacia él, Van recuerda que desde que se convirtió en asesino en su vida anterior, la mayoría de sus objetivos habían sido humanos. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que luchó contra una bestia mágica. Aún así, su cuerpo no lo ha olvidado. En lugar de sacar un arma, Van da un paso adelante y lanza un solo y devastador golpe utilizando las artes de caza de bestias. La técnica concentra el impulso del usuario en un solo golpe explosivo, generando la fuerza suficiente para penetrar el cuerpo de un monstruo desde dentro.
Mientras que acertar ese ataque a un oponente humano hábil es difícil, las bestias mágicas imprudentes cargan de frente sin dudarlo, convirtiéndolo en el movimiento final perfecto. La criatura se desploma al instante. Van recuerda en silencio que incluso durante sus años como asesino, se vio obligado a dominar técnicas para cazar bestias mágicas siempre que las misiones lo requerían. También sabe que alguien lo ha estado observando todo este tiempo. Fingiendo no darse cuenta, Van se aleja tranquilamente. Ocultos cerca, los dos estudiantes que lo seguían lo miran incrédulos. Ninguno de los dos puede aceptar que un chico sin magia haya derrotado a una bestia mágica solo con fuerza bruta. En cambio, se convencen de que Van debió haber recurrido a veneno o a algún otro truco sucio, creyendo que esas tácticas baratas nunca funcionarían contra ellos. Uno de ellos señala que atacar a otro examinado va en contra de las reglas. El otro simplemente se burla. A sus ojos, la academia pasaría por alto con gusto la muerte de Van. Después de todo, nadie quiere realmente que un Garuda apruebe el examen de ingreso. Además de eso, Van avergonzó públicamente al príncipe, dándole lo que él cree que es la excusa perfecta para eliminarlo. En otro lugar, el supervisor llega en secreto a una jaula fuertemente custodiada que contiene a una poderosa bestia mágica. Cuando los guardias dudan, cuestionando si realmente es buena idea liberarla, el supervisor les asegura que la criatura está bajo control mágico y puede ser dirigida hacia un objetivo específico. Su objetivo es Van. Como la academia no puede rechazar abiertamente a un candidato que tiene una recomendación noble legítima, él planea resolver el problema de otra manera. Cree que, si un Garuda aprueba el examen con éxito, eso deshonrará la reputación de la academia. Para él, un Garuda no merece nada más que un destino miserable. El guardia se preocupa de que liberar a una bestia tan peligrosa podría poner en peligro a los demás examinados. El supervisor descarta la preocupación, explicando que Van viaja solo, por lo que es poco probable que alguien más quede atrapado en el ataque. Dicho esto, abre la jaula y ordena al monstruo enfurecido que case al sucio Garuda y proteja el supuesto honor de la academia. En el siguiente capítulo, el examinador de cabello púrpura comienza a sentir que hay algo extraño en el examen de este año. El supervisor pronto regresa, fingiendo que no ha pasado nada y pregunta casualmente si ha ocurrido algo inusual. El examinador responde que todo parece normal hasta ahora, antes de preguntar a dónde desapareció el supervisor. El hombre simplemente afirma que estaba haciendo preparativos, pero la mirada siniestra en su rostro despierta de inmediato las sospechas del examinador. De vuelta en el bosque, Van llega a la región más profunda y finalmente descubre las hermosas flores lágrima del cielo. Todo lo que necesita hacer es recogerlas e irse antes de poder tomar una sola flor. Sin embargo, él les dice tranquilamente a las personas que se esconden cerca que dejen de merodear y se muestren. Los dos estudiantes emergen de entre los árboles, sorprendidos de que Van los detectara todo el tiempo. Uno se burla de él diciendo que nuestro protagonista debe tener el olfato de un perro de caza. Completamente imperturbable, Van responde tranquilamente que simplemente se ha acostumbrado a los cobardes que prefieren atacar por la espalda. Sin embargo, rápidamente se da cuenta de que no debería decir eso, ya que él es un asesino y normalmente hace exactamente lo mismo. La pareja ignora el insulto y continúa burlándose de él, insistiendo en que un Garuda sin magia no tiene lugar en la academia. Decididos a demostrarlo por sí mismos, se preparan para sacar a Van del examen por cualquier medio necesario. Van inmediatamente señala la lógica retorcida de ellos, señalando que esto no tiene nada que ver con la academia. La verdadera razón por la que lo están atacando es porque su orgullo herido no puede aceptar ser humillados por un Garuda. Adoptando una postura de combate, Van declara con calma que él mismo les quitará esa arrogancia. Enfurecidos por su confianza, los dos nobles comienzan a lanzar sus hechizos. Van analiza rápidamente la situación y se da cuenta de que uno es un mago que lanza hechizos, mientras que el otro es un mago de espada que canaliza maná a través de su espada. Los usuarios de magia generalmente se dividen en tres estilos principales de combate. El primero son los magos tradicionales que luchan con hechizos. El segundo son los magos de espada que potencian sus armas con maná. El tercero son los monofistas, guerreros que fortalecen sus propios cuerpos con maná. Un equipo que combina diferentes estilos de combate suele ser mucho más peligroso porque cada luchador cubre las debilidades del otro. Mientras Van estudia sus movimientos, nota algo importante. A pesar de su confianza, ninguno de los dos parece haber matado a alguien antes. Aún así, realmente tienen la intención de matarlo. Van no tiene intención de devolverles el favor. Él explica que si un Garuda muere, la academia puede fácilmente descartarlo como un desafortunado accidente, pero si el hijo de una casa noble es asesinado, toda su familia haría lo que fuera necesario para dar con el culpable. Un Garuda inocente podría terminar sufriendo las consecuencias. Van no tiene ningún deseo de repetir el sangriento camino de su vida anterior. Esta vez, quiere vivir en la luz. En lugar de usar técnicas letales, decide quebrar su espíritu de lucha y obligarlos a rendirse. Su expresión calmada solo los enfurece aún más. El mago lanza un hechizo de viento llamado Serwind, enviando ráfagas afiladas como cuchillas hacia Van.
Aunque Van esquiva el ataque por poco, aparece un corte superficial en su cuerpo. El noble presume orgullosamente que el golpe estaba destinado a matar y comienza a alardear sobre la técnica secreta de su familia, una hoja de viento invisible imposible de ver para la gente común. Seguro de que la victoria ya es suya, ordena a Van que se arrodille y suplique por misericordia. Van simplemente se encoge de hombros y dice que el hechizo es decepcionante. Incluso se burla de la casa Beltrage preguntando si sus famosas técnicas no son más que suaves brisas. El insulto duele mucho más que cualquier golpe. Cegado por la rabia, el noble lanza de inmediato un hechizo más poderoso, Serwind Tempest. El ataque mejorado desgarra el bosque circundante con incontables hojas de viento invisibles. Aún así, Van esquiva cada uno de los ataques. Él no está viendo los ataques. En cambio, años de experiencia le permiten leer la intención asesina de su oponente antes de que cada ataque sea lanzado. En el momento en que acorta la distancia, nuestro protagonista lanza un puñetazo demoledor al estómago del mago, dejándolo inconsciente de un solo golpe. Al ver a su compañero derrotado, el mago de la espada se lanza al ataque, convencido de que puede terminar la pelea él solo. Van estudia tranquilamente su postura. Una espada es ciertamente más peligrosa que los puños desnudos, pero la verdadera amenaza reside en la hoja misma. En lugar de intentar detener la espada, Van espera el momento perfecto antes de lanzarse dentro de su alcance. Agarra la muñeca del espadachín, redirige el impulso del ataque, lo desequilibra por completo y termina el intercambio con un golpe preciso que lo derriba al suelo. El mago se esfuerza por ponerse de pie de nuevo, pero Van le advierte que si ataca otra vez, no seguirá conteniéndose. Esta vez, el valor del chico desaparece. Listo para rendirse, suplica que la pelea termine. Antes de que alguien pueda decir una palabra más, Van de repente percibe una presencia abrumadora que se acerca. Sus instintos le gritan que algo anda terriblemente mal. Sin dudarlo, ordena a ambos nobles que corran. Una enorme bestia carmesí irrumpe en escena. El monstruo aterrador embiste a los tres de un solo golpe, lanzándolos por el aire antes de que caigan violentamente al suelo. Mientras Van recupera el equilibrio, su expresión se endurece, incrédulo. Ante ellos hay un jabalí infernal, bestia de alto rango inusual en este bosque. Este colmillo maldito tiene embestidas de maná tan potentes como magia de asedio. Pocos golpes bastan para matar a guerreros expertos. Al darse cuenta del peligro, Van ordena de inmediato a los dos nobles que escapen mientras él les gana tiempo. Uno de ellos intenta huir, pero el otro permanece donde está, no por valentía. Su pierna fue aplastada durante la embestida del jabalí infernal, dejándolo completamente incapaz de ponerse de pie. Van se da cuenta rápidamente de la situación imposible. Llevar al chico herido solo ralentizaría a todos, y un jabalí infernal es famoso por perseguir implacablemente a su presa marcada. La otra opción es aplastar sus insignias de emergencia y esperar a los examinadores, pero el rescate podría no llegar antes de que el monstruo acabe con ellos. Creyéndose una carga, el noble herido le dice a su amigo que lo deje atrás. Como miembro de la casa Beltrage, insiste en enfrentar la muerte con dignidad en lugar de arrastrar a alguien más consigo. Su amigo se niega. Abandonar a un camarada deshonraría a su propia familia noble de igual manera. Ver a los dos nobles discutir sobre el honor deja a Van completamente sin palabras. Aún así, les ordena que activen sus insignias mientras él distrae al jabalí infernal. Ninguno de los dos acepta. Ambos se niegan a aceptar la derrota, convencidos de que retirarse traería vergüenza a sus familias. En lugar de sobrevivir deshonrados, prefieren mantenerse firmes y luchar hasta el amargo final. Su obstinado orgullo solo frustra aún más a Van, especialmente cuando cada segundo que pierden acerca un paso más al jabalí infernal. Él grita que, si realmente quieren luchar, entonces deberían luchar para ganar, porque eso es lo que se supone que representa el honor de un noble. En vez de entender su punto, continúan burlándose de él, considerándolo nada más que un garuda. Mientras tanto, el jabalí infernal ha sido sorprendentemente paciente, dándoles suficiente tiempo para discutir. Al mismo tiempo, el supervisor parece inusualmente tranquilo, señalando que ya es hora. Confundido, el examinador pregunta a qué se refiere. El supervisor ignora la pregunta, y en cambio, pregunta si alguien ha enviado una señal de auxilio. Cuando escucha que no ha habido respuesta, se muestra aún más complacido. Cree que Van fue aplastado antes siquiera de tener la oportunidad de pedir ayuda. Al inicio del examen, a cada participante le confiscaron sus pertenencias. El supervisor recuperó en secreto la mochila de Van y la colocó frente al jabalí infernal, permitiendo que la bestia se fijara en su olor. Seguro de que su pequeño plan ya ha sellado el destino de Van, cree que lo único que falta es un informe confirmando la muerte del chico. El hombre se ríe en silencio para sí mismo, actuando como si fuera un gran estratega, mientras el examinador se pregunta qué está pasando. De vuelta en el campo de batalla, el poderoso jabalí infernal finalmente está al alcance de un ataque.
Van rápidamente idea un plan. Él lanzará el primer ataque y creará una apertura para que los otros dos lo sigan. Desafortunadamente, los orgullosos nobles mimados se niegan a recibir órdenes de un Garuda. No tienen mucho tiempo para discutir porque el jabalí infernal ya está cargando. Al ver la apertura perfecta, Van se lanza hacia adelante con una velocidad increíble. Apunta al punto débil de la bestia y desata el golpe colapsante, haciendo que la enorme criatura tambalee. Incluso los nobles quedan atónitos por la fuerza del golpe. La retribución es una técnica marcial que predice dónde comenzará el próximo movimiento de un enemigo. Cuadrúpedos como el jabalí infernal mueven primero la cabeza. Van aprovecha para lanzar un potente golpe penetrante en ese instante. El ataque acierta, pero no es suficiente para matar a la bestia. Aunque Van aún conserva todo su conocimiento de combate, su cuerpo actual es 10 años más joven y carece de la fuerza y resistencia que tenía antes. Derrotar a un monstruo de alto nivel de un solo golpe ya no es posible. Sin perder ni un segundo más, ordena a los demás que ataquen. El noble del viento desata una ráfaga de vientos cortantes, mientras que el espadachín mágico continúa con un poderoso tajo. Desafortunadamente, la espada ni siquiera puede perforar la piel de la bestia. Es como golpear una roca sólida. Su asalto combinado no logra nada, excepto enfurecer aún más al jabalí infernal. Al darse cuenta de lo que está a punto de suceder, Van ordena de inmediato a todos que se agachen. La bestia descomunal embiste hacia adelante como un ariete viviente, arrasando con todo a su paso. Afortunadamente, ninguno de ellos recibe un golpe directo. Incluso los nobles arrogantes sobreviven. Uno de ellos revela que logró desviar ligeramente el camino del jabalí infernal con magia de viento, salvando a todos de un impacto fatal. Lamentablemente, el ataque del espadachín mágico resultó casi completamente inútil. Aún así, Van se niega a rendirse. Les dice que solo necesitan un intento más. Al principio suena como un suicidio, pero él declara con confianza que el próximo golpe enviará a este jabalí gigante directo al infierno. El noble Valtryek piensa que Van ha perdido completamente la cabeza. Ni siquiera pudieron atravesar las defensas mágicas del monstruo. Ignorando la duda, Van le da un consejo práctico. En lugar de depender solo de cuchillas de viento, debería reunir piedras y lanzarlas con el viento. Un ataque concentrado y penetrante es mucho más letal que innumerables cortes superficiales. Curioso, el noble pregunta qué es lo que Van planea realmente, porque por todo lo que han visto, los tres juntos aún no pueden derrotar a la bestia. Sospecha que Van simplemente quiere usarlos como cebo antes de escapar solo. A sus ojos, nuestro protagonista está intentando sacrificarlos para salvarse a sí mismo. Van rechaza de inmediato esa idea. No le interesa una venganza mezquina. Su verdadero objetivo es lograr igualdad y respeto tanto para su familia como para el pueblo Garuda en todo el reino. Para alcanzar ese sueño, no puede abandonar a sus compañeros, incluso si alguna vez lo menospreciaron. Escuchar esas palabras deja al noble sin palabras. Ver a la misma persona que despreciaba arriesgar su vida para salvar a todos lo llena de vergüenza al darse cuenta de lo indignamente que ha tratado a Van antes de que alguien pueda decir una palabra más. El jabalí infernal carga para la tercera ronda. Van ordena a todos que ataquen de nuevo. Mientras la bestia se lanza hacia ellos, el noble del viento activa danza de espadas antes de desatar polvo negro, Skyrend. La técnica reúne incontables rocas y escombros en el viento antes de lanzarlos como proyectiles mortales. Esta vez, el jabalí infernal finalmente recibe daño real. El bombardeo continuo crea la oportunidad que Van había estado esperando. Salta sobre la bestia, agarra su cabeza y aprovecha otra debilidad. A diferencia de nosotros, los cuadrúpedos no anclan sus escápulas a la columna. Esto les da gran flexibilidad, pero los hace vulnerables a impactos repentinos. Usando la técnica combinada Wookiee número 10, Van estrella a la enorme criatura directamente contra el suelo. Inmediatamente ordena al espadachín mágico que apuñale el área expuesta cerca de su pecho, donde se puede alcanzar el corazón. El joven espadachín duda por una fracción de segundo mientras la bestia lo mira fijamente, pero supera su miedo y clava su espada hacia adelante con todas sus fuerzas. Van y el noble del viento celebran cuando la espada se hunde profundamente en el cuerpo del jabalí infernal y alcanza su corazón. La victoria parece segura, pero justo cuando parece que la batalla ha terminado, el monstruo desata una última habilidad desesperada, explotando hacia arriba y lanzando a todos por los aires. Esta técnica se conoce como rompecurse, un hechizo raro que solo poseen unas pocas bestias mágicas. El jabalí infernal desata un rugido impregnado de maná que detona todo lo que está a su alcance. El noble espadachín escupe sangre mientras la explosión le revienta los órganos internos. El jabalí infernal recupera la ventaja. Observando con horror, el muchacho herido acepta en silencio lo que cree que es su muerte inevitable. Entonces Van da un paso al frente de repente e intercepta la embestida del monstruo solo con su cuerpo, usando una técnica de fusión llamada espiral de lanza. La técnica redirige el impacto hacia el suelo, haciendo que la fuerza gire lejos de él. Frustrado, el jabalí infernal empuja aún más fuerte, superando gradualmente la capacidad de Van para redirigir la presión. Acorralado, nuestro protagonista se pregunta si no le queda más remedio que usar su carta maestra,
Aunque la técnica podría dañar gravemente su cuerpo, puede que sea su única oportunidad de sobrevivir. Antes de hacer nada, le ordena al otro chico que corra, y el niño inmediatamente escapa del campo de batalla. Ahora solo, Van lucha por contener la abrumadora fuerza del jabalí infernal. Finalmente, la bestia lo lanza contra un árbol cercano con una fuerza aplastante. El noble herido intenta correr para ayudar, pero Van le ordena que se quede atrás. El jabalí infernal no pierde tiempo y carga contra el caído Van, decidido a acabar con él. Todo apunta a un final sin esperanza. En ese preciso momento, el ex asesino se puso mortalmente serio mientras una amenazante aura roja emanaba de su cuerpo. De repente, un proyectil mágico de largo alcance impacta contra el jabalí infernal, haciéndolo caer de lado. Van reconoce al instante el hechizo y se gira hacia quien lo lanzó. Para su sorpresa, es el príncipe Haynes. El príncipe ha llegado personalmente para salvarlos. Los nobles se reúnen rápidamente alrededor de Haynes y le instan a retirarse, pero él se niega. Declara que proteger al pueblo es el deber de la realeza. Su discurso eleva enormemente la moral de los nobles, pero Van sabe que cada palabra es una mentira. Haynes siempre ha usado discursos nobles para inspirar a otros antes de enviarlos a morir. Seguro de que el trabajo en equipo será suficiente para derrotar al monstruo, Haynes sugiere luchar juntos. Van lo rechaza de inmediato con un rotundo no. El príncipe se sorprende y le pregunta a qué se refiere. Van se repite sin dudar, rechazando cualquier ayuda de Haynes. Los nobles que los rodean están indignados. No pueden creer que Van hable con tanta falta de respeto al propio príncipe que acaba de salvarles la vida. Van lo ve de otra manera. Él argumenta que ya habría matado al jabalí infernal si Haynes no hubiera interrumpido. Para los demás, sus palabras suenan increíblemente arrogantes. Es como un gamer que culpa a todos los demás después de perder una partida. Ignorando las reacciones de todos, Van camina solo hacia el jabalí infernal. Incluso le dice al príncipe que se siente y observe porque él terminará la pelea solo. Es gracioso como el jabalí infernal siempre parece darles tiempo para conversar. El noble del viento se prepara para lanzar otro ataque, pero Van le ordena que se quede atrás. Cargar ahora sería suicida. El noble del viento cree poder resistir, pero Van lo detiene y les ordena estar listos y esperar su señal. Mientras tanto, Haynes observa en silencio, tanto irritado como curioso. Finalmente llega el momento. Van da la señal para acabar con el monstruo. Él carga primero, enfrentando al jabalí infernal de frente. A diferencia de antes, mantiene la cabeza fría. En lugar de depender de su peligrosa carta secreta, elige derrotar a la bestia mediante estrategia. El jabalí infernal embiste una vez más, pero Van lo contrarresta con un poderoso golpe ascendente. Tras fallar 3 embestidas exitosas, el monstruo finalmente comienza a tratar a sus oponentes como amenazas reales. Se vuelve mucho más cauteloso con cada ataque. Van nota el cambio de inmediato. Como el jabalí infernal ya no embiste de forma imprudente, sus ataques se vuelven más fáciles de leer y bloquear con seguridad. La bestia ruge y ataca con sus enormes colmillos, pero Van gira hábilmente su cuerpo para esquivar cada golpe. Los nobles, incluido Haynes, están atónitos. Van demuestra una velocidad increíble sin usar ni un solo rastro de magia. Haynes está aún más sorprendido porque nuestro protagonista no solo es rápido, sino que cambia su centro de gravedad para moverse sin parecer siquiera tocar el suelo. Haynes admite que solo ha visto esta técnica en magos de batalla de alto rango. La batalla continúa y nuestro protagonista abruma al jabalí infernal, rodeándolo y asestando golpes repetidos. Aún así, sus ataques todavía carecen de la fuerza necesaria para derribar a la bestia. Sin mejora mágica, Haynes piensa que los puñetazos de Van se sienten como golpecitos inofensivos contra el monstruo. Ahora el jabalí infernal se enfurece. Haynes se da cuenta de que esto es realmente malo. Van, sin embargo, ha estado esperando exactamente esto. Su objetivo es frustrar a la bestia hasta que cometa un error fatal. El jabalí infernal está a punto de desatar su devastador rugido infundido de maná una vez más. En el instante en que Van lo ve venir, ordena al mago de viento que lance su hechizo. El noble desata de inmediato el cielo desgarrador, forzando una violenta ráfaga de viento directamente en la boca del monstruo. El viento comprimido bloquea las vías respiratorias del jabalí infernal, haciendo que su propio rugido explote dentro de su boca. La bestia se desploma. Van aprovecha al instante la oportunidad. Salta directamente frente al monstruo, junta ambas manos y desata Doppelganger, una técnica secreta que crea ondas de choque gemelas. El golpe aplasta el cráneo del jabalí por ambos lados, destruyendo su interior. Esta vez, el golpe acierta perfectamente. El jabalí infernal finalmente se desploma. Tan pronto como la barrera mágica desaparece, Van le grita al joven noble, diciéndole que esta es su oportunidad para acabar con la bestia. Sin dudarlo, el noble se lanza hacia adelante y asesta el golpe final. El mago del viento observa incrédulo. No puede creer que realmente hayan logrado derrotar a un jabalí infernal. Mientras tanto, Van se pone de pie lentamente y se acerca al noble exhausto. Le ofrece la mano y le pregunta si aún puede mantenerse en pie. Por primera vez, el noble olvida sus prejuicios.
Acepta la mano de Van y se pone de pie, quejándose de que la explosión sónica casi le destroza todo el cuerpo. Van explica con calma que el rugido estaba impregnado de maná, lo que alteró su cuerpo y equilibrio. El ex asesino le aconseja que ante un jabalí infernal se cubra los oídos para disminuir considerablemente el impacto del rugido. El noble esboza una sonrisa débil y dice que recordará ese consejo, aunque espera no tener que luchar nunca más contra otro jabalí infernal. Con el monstruo finalmente derrotado, Van dirige su atención a las flores lágrima del cielo que necesitan para aprobar el examen. Desafortunadamente solo quedan 2 flores. De inmediato recuerda la advertencia del examinador de que trabajar en grupos grandes solo complicaría las cosas. Una oleada de ansiedad lo invade, ya que no queda tiempo para buscar más flores. Antes de que Van pueda pensar en una solución, el noble del viento da un paso al frente, recoge ambas flores sin dudarlo y se acerca al príncipe Heinz. Le ofrece respetuosamente una flor al príncipe, quien la acepta con una sonrisa tranquila y le da las gracias. Al ver el intercambio, Van no puede evitar señalarlo, haciendo notar que acaba de recompensar a alguien que pasó toda la pelea observando desde la barrera. Incluso bromea diciendo que casi parece un soborno. Él responde de inmediato, insistiendo en que servir al príncipe es simplemente el deber de un leal servidor. Luego, para total sorpresa de Van, el chico le ofrece la segunda flor. Nuestro protagonista se queda paralizado por un momento, preguntándose sinceramente si el chico se ha equivocado. En respuesta, el noble del viento responde con calma que fue intencional. Simplemente quiere devolver el favor porque no tiene intención de deberle nada a nadie. Al mismo tiempo, le dice a Van que deje de llamarlo el usuario del viento, ya que en realidad tiene un nombre propio. Se presenta como Falk, mientras que el noble de la espada también da un paso al frente y se presenta como Ralph. Van corresponde al gesto diciendo su propio nombre, y los 3 se dan un breve apretón de manos. Van comenta en broma que probablemente no se volverán a ver si Falk y Ralph no aprueban el examen. Antes de que se vayan, el príncipe Heinz los detiene, recoge unas flores marchitas y les infunde su magia de luz. Al instante, vuelven a florecer con colores vibrantes. Los 2 nobles se quedan mirando asombrados. No pueden ocultar su admiración, sintiéndose honrados de presenciar una magia de luz tan elegante por parte del príncipe. Sin embargo, Van interrumpe el momento recordando a todos que el sol está a punto de ponerse y que deben regresar de inmediato. Falk reacciona de inmediato y le dice a Van que deje de actuar como si estuviera dando órdenes, especialmente cuando el príncipe está justo allí. Justo cuando se preparan para irse, el príncipe Heinz menciona algo que llamó su atención. Notó que Van había estado cubriendo cuidadosamente sus huellas con tierra. Según Heinz, borrar las propias huellas de esa manera es una técnica comúnmente utilizada por asesinos profesionales. Combinando las artes marciales que Van mostró durante la batalla y sus hábitos sutiles, el príncipe concluye que Van está lejos de ser un simple chico de campo. Todo apunta a alguien que ha recibido entrenamiento profesional como asesino. Al escuchar esas palabras, Van siente que la tensión crece dentro de él. Empieza a preguntarse si llevó las cosas demasiado lejos y accidentalmente reveló más de su pasado de lo que pretendía. Sin embargo, el príncipe Heinz tiene todas las razones para sospechar. Su padre, el rey, se casó con numerosas princesas de naciones conquistadas para fortalecer el reino, creando una compleja red de política real. La propia madre de Heinz es la 5ª reina, una noble nacida dentro del reino, lo que le da una posición única dentro de la familia real. Por eso, tanto las otras reinas como sus hermanos mayores lo ven como una posible amenaza, temiendo que el rey lo elija como el próximo heredero al trono. Viviendo bajo constante presión política, Heinz siempre espera que asesinos vayan tras él. Después de todo lo que ha observado hoy, comienza a sospechar que Van pudo haber sido enviado para eliminarlo. Si esa sospecha es cierta, no es algo que pueda permitirse ignorar. Mientras tanto, el sudor corre lentamente por el rostro de Van al darse cuenta de que los viejos hábitos realmente nunca desaparecen. No importa cuánto tiempo haya pasado desde su regresión, todavía lleva consigo los instintos del legendario asesino que una vez fue. El problema es que no puede admitir la verdad, y aunque lo hiciera, nadie le creería. Sabiendo eso, Van decide que su única opción es salir del paso con un farol. Tratando de mantener una expresión calmada, afirma casualmente que nunca supo que esas técnicas se consideraban etiqueta de asesino. El príncipe Heinz ve de inmediato a través de la débil excusa y claramente no cree ni una sola palabra. Aún así, Van se encoge de hombros y le dice que crea lo que quiera porque, supuestamente, todo lo que dijo es la verdad. A medida que la atmósfera se vuelve más tensa, Van camina lentamente hacia el príncipe. Falk rápidamente se interpone para bloquear su camino. En el siguiente instante, Van desaparece de la vista. Desaparece de la vista y reaparece directamente frente a Heinz, colocando casualmente una mano sobre el hombro del príncipe. Se ríe y dice que solo estaba bromeando,
y le pide a Heinz que deje de ponerse tan serio. Van entonces explica que simplemente no está acostumbrado a hablar con cortesía porque creció como un chico de campo al que nunca le enseñaron buenos modales. Hace una pequeña reverencia respetuosa mientras oculta cuidadosamente la tensión que se acumula en su interior. Sin embargo, Heinz se niega a dejar pasar el asunto. Una vez más cuestiona a Van sobre el misterioso juego de pies que parecía casi una teletransportación y le pregunta directamente si es un asesino. Esta vez, Van inventa una mentira mucho más convincente. Asegura que aprendió la técnica de Helene Steinitz, la misma joven que lo recomendó para la academia. Van añade que Lady Helene le aconsejó ocultar sus técnicas siempre que fuera posible, ya que las artes marciales son la única arma real que posee. En el fondo, se siente un poco culpable por involucrar su nombre en la mentira sin permiso. Afortunadamente para él, la explicación finalmente alivia las sospechas de Heinz. Incluso Ralph parece visiblemente alterado en el momento en que se menciona el nombre de Helene, dejando claro que la familia Steinitz impone respeto, incluso entre la realeza. Al oír ese nombre, el príncipe recuerda de inmediato a la mujer conocida como la Dama Flor de Hielo. Sabe que ella es una de las figuras más poderosas de la academia. Lo único que le sorprende es pensar que alguien como ella esté familiarizada con técnicas de asesinos. Aún así, rápidamente aparta esa idea de su mente. Está seguro de que la casa Steinitz nunca estaría involucrada en algo tan peligroso como planear el asesinato de un príncipe. Entonces Ralph le pregunta a Van por qué alguien tan importante como Helene recomendaría a un don nadie nacido en la miseria como él. Van simplemente admite que no tiene idea. Todo lo que ella le dijo fue que asistiera a la academia con su carta de recomendación. El príncipe comparte su propia teoría, sugiriendo que Helene tal vez tenía la intención de entrenar personalmente a Van antes de finalmente integrarlo a su casa. Después de presenciar las habilidades de Van con sus propios ojos, admite que él habría hecho lo mismo que la señorita Helene. Con eso, el príncipe finalmente baja la guardia y agradece sinceramente a Van. Admite que podría haber perdido la vida si se hubiera enfrentado solo a la bestia, y luego hace una reverencia respetuosa para mostrar su gratitud. Naturalmente, tanto Falk como Ralph quedan atónitos al ver esto. Nuestro protagonista, sin embargo, sigue siendo tan directo como siempre. Él señala casualmente que en primer lugar, nunca estuvieron luchando por el bien del príncipe. Falk lo regaña de inmediato por hablar con tanta falta de respeto, pero a nuestro protagonista no podría importarle menos después de todo lo que ha soportado. El príncipe nota en silencio que, en lugar de pedir una recompensa, Van prefiere lanzarle indirectas sutiles. Esto despertaría curiosidad sobre nuestro protagonista. Al terminar el examen, los estudiantes regresan del bosque. Unos lucen sus flores, mientras otros vuelven heridos y vacíos. La desesperación impera. Temen enfrentar a sus familias tras fracasar en el ingreso a la academia. Entretanto, el supervisor se impacienta porque el príncipe aún no regresa. Él se había asegurado cuidadosamente de que solo quedaran bestias mágicas más débiles en el bosque, criaturas que el príncipe pudiera derrotar fácilmente. Lo que le preocupa aún más es la completa ausencia del jabalí infernal. Momentos después, un grupo de 4 finalmente emerge del bosque. El hombre suspira aliviado al ver al príncipe vivo e ileso, pero ese alivio se convierte instantáneamente en rabia en cuanto ve a Van. El examinador revisa a nuestro protagonista y le pregunta si está bien. Por otro lado, el supervisor pierde completamente la compostura y suelta que Van ya debería estar muerto. Actuando completamente inocente, Van pregunta tranquilamente si el profesor tiene algún problema con que él haya sobrevivido. El profesor se da cuenta de que casi se delata. Rápidamente recupera la compostura y, de manera torpe, afirma que simplemente se sorprendió al ver a Van regresar con vida. Van responde casualmente que no volvió solo. Uno por uno, los otros chicos salen de detrás de él, luchando por arrastrar algo enorme por el suelo. El profesor casi sufre un infarto al reconocer lo que es. Incluso el examinador mira incrédulo antes de preguntar si eso es realmente una bestia mágica. Los estudiantes explican que creen que la criatura fue enviada para asesinar al príncipe, así que trajeron su cabeza como prueba. Ambos instructores quedan completamente en silencio, pero por razones totalmente diferentes. El examinador no puede entender cómo un monstruo tan peligroso terminó dentro del bosque de exámenes, mientras que el profesor está horrorizado de que el jabalí infernal no haya logrado matar a su objetivo. De repente, todos se giran hacia el profesor al notar otra reacción sospechosa de su parte. Sin embargo, el hombre lo oculta, elogiando que los alumnos derrotaran a tal bestia. El príncipe pronto desvía la atención de todos al alabar al grupo. Ver al príncipe ileso asombra más al profesor. El examinador pregunta respetuosamente si el príncipe participó personalmente en la batalla. El príncipe responde con calma que simplemente observó desde la distancia. En ese momento, el profesor se da cuenta de que está acorralado. Si alguien descubre que él liberó deliberadamente a una bestia mágica para asesinar al príncipe, su carrera y posiblemente su vida se acabarán. Entonces, Su Alteza pregunta inocentemente por qué el profesor luce tan inusualmente pálido. Pensando rápido, el profesor cambia de táctica y comienza a elogiar al príncipe por supuestamente haber derrotado a una bestia tan poderosa.
Sus acciones son tan sospechosas que incluso Van y Falk se dan cuenta. Sin embargo, el príncipe lo corrige amablemente, recordándole al despistado profesor que él no hizo nada de eso. Los verdaderos héroes fueron todos los demás. Más importante aún, Van es quien, por sí solo, aseguró su supervivencia. Ambos instructores se quedan sin palabras. Nadie puede creer que un Garuda pudiera ser el más fuerte del grupo. Ralph apoya de inmediato la declaración del príncipe, explicando que Van posee una cantidad increíble de conocimientos mágicos para ser un Garuda. Mientras tanto, Falk confirma tímidamente que cada palabra de elogio del príncipe es cierta. El profesor se queda allí, en silencio atónito, incapaz de aceptar que un Garuda se haya convertido en el centro de atención. Entonces el príncipe da el golpe final al señalar con calma que tiene sentido que alguien elegido personalmente por la casa de Steinhardt sea así. Aunque Van apenas aprendió algo de Helena, decide no corregir el malentendido. Poco después, los rumores sobre el increíble Garuda elegido por la Dama de la Flor de Hielo se esparcen entre la multitud. El examinador agradece sinceramente a Van, explicando que proteger al príncipe se considera uno de los mayores servicios que alguien puede prestar al reino. Tan directo como siempre, Van lo corrige de inmediato, diciendo que nunca protegió al príncipe. Salvarlo fue simplemente un subproducto de derrotar a la bestia mágica. Con eso resuelto, desvía la atención de todos hacia lo que realmente importa. Uno a uno, los chicos presentan sus flores azules. El examinador entonces mira al profesor, esperando los resultados oficiales. Por mucho que le duela, el profesor no tiene más remedio que anunciar los nombres de quienes aprobaron. A regañadientes, llama a los 3 chicos, incluido Van. Con eso, nuestro protagonista obtiene oficialmente su lugar en la academia. Con todo finalmente resuelto, el príncipe ordena al examinador que lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre cómo apareció la bestia mágica. La escena luego cambia a la ceremonia de bienvenida y de nombramiento de la academia. El director se dirige a los nuevos estudiantes, dejando en claro que la academia no es para quienes simplemente sobresalen en la magia. Su verdadero propósito es formar a jóvenes talentosos en honorables guerreros que protegerán y servirán al reino. Rodeado de magos talentosos, Van reflexiona en silencio sobre cuánto ha cambiado su vida. En su vida anterior, nunca habría imaginado poner un pie en la academia, y mucho menos convertirse en uno de sus estudiantes. Observando desde lo alto, Helene contempla en silencio al joven prodigio, creyendo que tiene el potencial de romper el arraigado prejuicio contra el pueblo Galda. Más tarde, Helene camina por un majestuoso pasillo que conduce a una cámara decorada con intrincados detalles. En el interior hay una mesa redonda con 5 asientos, de los cuales solo uno permanece vacío. Los otros 4 miembros la miran con hostilidad, claramente molestos por su llegada tardía. La princesa de las 1000 espadas, Karina Rayutil, critica de inmediato a Helene por aparecer con una sonrisa tan satisfecha después de hacer esperar a todos. Amelia Rotovold, tan serena como siempre, simplemente pregunta por qué se convocó esta reunión inesperada. El puño silencioso, Arnold Clavis, afirma que esta noche solo hay un asunto que tratar. El octavo príncipe, Leonis Ferania, entonces lo deja perfectamente claro. Están reunidos para decidir cómo lidiar con el impostor entre ellos. Confundida, Helene pregunta a qué se refiere exactamente. Arnold explica que la admisión del primer estudiante Galda en la historia de la academia ha causado un alboroto entre los nobles. Karina se burla de la decisión, comentando sarcásticamente que lo siguiente será admitir monstruos. Sin embargo, el más indignado por la inscripción de Van es Leonis. Se vuelve hacia Helene, la última integrante de las 5 coronas radiantes, y exige una explicación por haber recomendado a un sucio Garuda para una academia tan prestigiosa. La academia alberga a nobles y magos de élite de todo el reino. Incluso entre estudiantes tan talentosos, el orgullo a menudo conduce a peleas y conflictos. Para mantener el orden, 5 estudiantes excepcionales, conocidos como las 5 coronas radiantes, reciben la autoridad para hacer cumplir la disciplina. Leonis cuestiona cómo alguien de la posición de Helene pudo tomar una decisión tan insensata. Sin la menor vacilación, Helene responde que fue testigo de la fuerza de Van con sus propios ojos y que personalmente reconoció su talento. Karina tiene dificultades para aceptar las palabras fuerte, y Garuda en la misma frase. Ella insiste en que una raza maldita desde su nacimiento nunca puede ser otra cosa que débil e inútil en combate. Incluso la habitualmente serena Amelia está de acuerdo en que la idea no tiene sentido. Una raza incapaz de usar magia nunca debería poder competir en combate. Leonis comenta con arrogancia que parece que a Helene le falta incluso el sentido común más básico. Ese comentario la irrita de inmediato. Ella responde que el sentido común a menudo no es más que una excusa para impedir que la gente piense y para imponer creencias ciegas a los demás. Leonis se muestra visiblemente enfadado, incapaz de tolerar que desafíen su autoridad. Antes de que la discusión pueda escalar, Arnold propone tranquilamente una solución sencilla. Pueden poner a prueba a Van y ver si realmente posee la fuerza que Helene afirma. A Leonis le gusta de inmediato la idea, e incluso sugiere poner en duda el criterio de Helene si Van falla.
Aunque no tiene idea de cuál es su plan, ella advierte educadamente a todos que no subestimen su elección si quieren evitar pasar vergüenza. Su confianza solo irrita aún más a Karina. Ella se ofrece voluntariamente para poner a prueba personalmente las habilidades de Van, y Leonis lo aprueba encantado, esperando que aplaste al forastero. Mientras Karina pasa junto a Helene, le pregunta burlonamente si el chico Garuda se ha convertido en su favorito. Declara que piensa destruir el preciado juguete de Elaine junto con su arrogante orgullo. Pasa una semana después de que comienzan las clases y Van camina solo por el pasillo de la academia. Aparte de las miradas hostiles ocasionales y los susurros a sus espaldas, las cosas han estado sorprendentemente tranquilas. Recuerda la lección anterior, donde el instructor le hizo deliberadamente una pregunta avanzada sobre teoría mágica para avergonzarlo. El resto de la clase permaneció en silencio porque el tema estaba muy por encima de su nivel. El descuidado instructor luego se burló de Van, diciendo que era una tontería esperar que un Garuda respondiera a una pregunta tan difícil, ya que su gente apenas era conocida por leer libros. En cambio, Van lo humilló por completo. Explicó el tema sin esfuerzo, tomó el control de la lección y prácticamente convirtió la clase del viejo profesor en la suya propia. Desde esa humillante derrota, nadie ha intentado volver a hacer lo mismo. Sus pensamientos se ven interrumpidos cuando Ralph de repente le da una palmada en la espalda e invita a Van a almorzar. Van le agradece por apoyarlo siempre, pero Ralph parece completamente confundido, sin tener idea de lo que está hablando. Luego, los dos se dirigen juntos hacia la cafetería. En el camino, una chica de cabello púrpura llama repentinamente a Van. Ella parece genuinamente ofendida, como si él hubiera cometido un crimen imperdonable al pasar junto a ella sin saludarla. Tanto Van como Ralph se disculpan educadamente, pero los ojos de Van se abren de par en par cuando ella de repente le pone una espada en el cuello. Completamente imperturbable, él le pregunta sin rodeos cuál es su problema. La chica lo mira con superioridad y una expresión arrogante, y declara que es natural que un Garuda se arrodille con la frente pegada al suelo. Van responde con calma que ambos son estudiantes de la misma academia, y que no tiene intención de inclinarse solo porque ella lo exija. Al oír esto, ella le pregunta fríamente si siquiera entiende cuál es su lugar dentro de la academia. Ralph interviene de inmediato para defender a su amigo, diciéndole que ha ido demasiado lejos. Ella insiste en que la disciplina estricta es necesaria para asegurar que todos obedezcan a quienes están por encima de ellos. Van simplemente asiente y admite que los mayores sí merecen respeto. Aún así, se niega a respetar a alguien que intenta imponerlo a punta de espada. Él agarra la espada de la chica con tanta firmeza, que ella no puede ni retirarla ni empujarla hacia adelante. Con un giro repentino, él la desequilibra y la hace entrar en pánico. Ella, desesperada, pone aún más fuerza en su espada, pero eso es exactamente lo que él estaba esperando. De un solo movimiento limpio, ejecuta la técnica Sever Edge y parte la hoja en dos. En el momento en que reconoce la técnica, la chica arrogante comienza a sudar frío. Llevar una espada barata de aleación de zinc contra alguien como él fue un error de principiante. Las espadas de zinc son comunes entre los principiantes porque conducen bien el maná, pero son demasiado frágiles para el combate real. Ella se queja amargamente de que a los estudiantes se les prohíbe llevar espadas adecuadas en el campus. Solo a las 5 coronas radiantes se les concede ese privilegio. Al oír ese título por primera vez, Van siente curiosidad. Casi como si la hubieran invocado con la conversación, la propia princesa de la espada aparece. Ella lo acusa de irrespetar a una superior y destruir propiedad ajena. La pelimorada se inclina ante Lady Karina. El nombre conmociona a Van. En su vida anterior, todos conocían a Karina la espada sangrienta. Sus pensamientos se congelan por un momento mientras se pregunta por qué el propio ángel de la muerte está dentro de la academia. Antes de su regresión, el reino había sido consumido por incontables levantamientos. Entre los grupos más temidos estaba el despiadado Anillo de la Aniquilación Blanca, y el nombre que más recordaba de esa organización era Lady Karina. Ella era conocida como el Filo Sangriento, una guerrera aterradora responsable de masacrar a innumerables héroes. Destruir el Anillo de la Aniquilación Blanca le costó al reino una cantidad inimaginable de vidas. Ese derramamiento de sangre eventualmente dio paso a una tragedia aún mayor, la brutal Guerra de Sucesión. Van solo se había cruzado con Karina una vez en el campo de batalla, pero ese único encuentro grabó su imagen en su memoria para siempre. Por eso no puede entender por qué una de las futuras mayores enemigas del reino está dentro de su academia más prestigiosa. Mientras Van permanece perdido en sus pensamientos, Karina lo sorprende mirándola y suma otra ofensa a su lista. Ella comenta fríamente que es de mala educación quedarse mirando abiertamente a una estudiante de cursos superiores. Van se disculpa, pero no puede evitar añadir que nunca la ha considerado alguien por encima de él. El chico noble intenta desesperadamente detenerlo para que no la provoque más, advirtiéndole repetidamente sobre quién es ella en realidad.
Explica que ella es una de los 5 radiantes. Cuando Van aún parece confundido, Ralph le explica que los 5 radiantes son las 5 élites más fuertes de la academia, estudiantes cuyas habilidades están en un nivel completamente diferente. También revela que Karina ingresó a la academia con solo 13 años, una hazaña digna de una verdadera prodigio. Uniendo las piezas, Van se da cuenta de que Karina debió haber nacido originalmente en una de las familias nobles más importantes del reino. Al desconocerlo en su vida anterior, borraron su identidad tras revelarse. No esperaba verla ahora. Entonces, un pensamiento más sombrío lo asalta. ¿Y si esta es la oportunidad perfecta para eliminarla antes de que la historia se repita? Si la mata ahora, la futura rebelión podría desaparecer antes incluso de comenzar. Sin esa rebelión, la guerra de sucesión podría no ocurrir nunca, y Heinz tal vez jamás llegue al trono. Mientras Van se hunde más en sus pensamientos, Karina nota que vuelve a quedarse absorto. Ella le advierte que es una de las pocas estudiantes a las que se les permite oficialmente portar una espada real. Adoptando una postura impecable, irradia una intención asesina tan refinada que su golpe parece capaz de acabar con una vida antes de que alguien siquiera note su movimiento. Ralph le ruega urgentemente a Van que se disculpe antes de que tire su vida por la borda. En cambio, Van dice con calma que primero quiere confirmar algo y le pide a Ralph que se haga a un lado. Él adopta su propia postura, invitándola abiertamente a atacar. Ya llevada al límite de su paciencia, la princesa de la espada de las 1000 hojas se lanza hacia adelante con intención de matar. Su tajo se mueve tan rápido que los ojos comunes ni siquiera pueden seguirlo, pero Van logra esquivar el ataque por poco, sufriendo nada más que un rasguño superficial en lugar de una herida mortal. Karina anuncia de inmediato que el castigo queda pospuesto y afirma que se encargará de él en otro momento antes de marcharse junto a la chica de cabello púrpura. Una vez que llegan a un lugar apartado, la chica de cabello púrpura le pregunta por qué lo perdonó. Karina lucha por mantener la compostura antes de dejarse caer al suelo. Ella admite en voz baja que no lo dejó ir. Le ordena a la chica que mantenga en secreto lo ocurrido hoy, antes de mostrarle la herida que Van le causó durante su breve enfrentamiento. Recordó leerlo en un manual de artes marciales. La técnica toca el punto vital, hardcore, paralizando a la víctima. La pelimorada pregunta si es un empate y Karina calla. En el fondo, sabe que eso está lejos de la verdad. Había apuntado directamente al cuello de Van, con la intención de terminar la pelea al instante. De alguna manera, él se deslizó dentro de su rango y golpeó sin piedad uno de sus puntos vitales. Ella se retiró instintivamente para evitar el ataque, pero esa reacción de fracción de segundo hizo que su propio golpe fallara. Van entonces continuó con una precisión impecable, asestando el golpe exactamente donde quería. Lo que más inquieta a Karina es que esta técnica solo se enseña en las escuelas de esgrima más prestigiosas. No puede entender cómo alguien como Van pudo haberla aprendido. Mientras tanto, la chica de cabello púrpura, que obviamente tiene 2 neuronas peleando por el tercer lugar, piensa que Karina ganó porque sigue de pie. Karina asiente en silencio por fuera, pero en su interior sabe la verdad. El punto nervioso que Van golpeó nunca fue para matar. Solo infligió un dolor insoportable. Él eligió deliberadamente un objetivo no letal. Si hubiera sido una verdadera batalla a muerte, está segura de que la habrían enviado en un vuelo clase económica directo al más allá. Dejando esos pensamientos a un lado, se pone de pie y admite que fue descuidada. Sin embargo, la próxima vez jura traer una espada capaz de romper ese Garuda de una vez por todas. De vuelta con nuestro protagonista, Ralph pregunta qué era lo que intentaba confirmar antes. Van lo ignora, pero Ralph sigue insistiendo en obtener una respuesta. Él piensa que pese a su hostilidad, la princesa de la espada se contuvo sin usar su magia. Aunque lo llamó castigo, no quiso dañarlo. De pronto, Van dice que Karina es buena chica, desconcertando a Ralph. En ese momento, se convence de que ella no es la espada sangrienta, al menos no todavía. Decidido a cambiar su futuro, toma una decisión en silencio. Ralph finalmente deja el tema, bromeando que nuestro chico debe haberse golpeado la cabeza demasiado fuerte. Al día siguiente, cuando Van regresa al aula, todos inmediatamente guardan silencio y evitan mirarlo. Se sienta en silencio, y toda la clase comienza instantáneamente a murmurar sobre lo que ocurrió en el pasillo. Nuestro chico fuerza una sonrisa nerviosa, pero entonces sus 2 amigos llegan para asegurarle que las opiniones basura siempre apestan. Ralph se ofrece a acompañarlo para disculparse con la princesa de la espada, mientras que Falk promete que su padre arreglará las cosas. Van les dice a los 2 chicos de buen corazón que dejen de meterse en los asuntos de los demás. Se burla de ellos por haber cambiado tanto desde que se conocieron, pero sinceramente aprecia su preocupación. Aún así,
Tiene la intención de resolver este asunto con sus propias manos. Su respuesta deja a los dos chicos atónitos y le preguntan exactamente a qué se refiere. Van se dice a sí mismo que, si quiere evitar que la espada sangrienta llegue a existir, tiene que enfrentarse a ella aquí y ahora. Luego, hace una broma fría, diciendo que los 5 radiantes no son más que estudiantes responsables de mantener la disciplina escolar, así que no son tan especiales. Falk y Ralph quedan completamente desconcertados y le preguntan si realmente entiende lo que está diciendo. Justo entonces, la atención de todos se dirige hacia Helene cuando entra al aula y llama su nombre en voz alta. Mientras tanto, todo el aula queda en silencio. Recostado en su silla, Van pregunta con tranquilidad qué está pasando. Helene le pide amablemente que la acompañe un momento, asegurándole que no tomará mucho tiempo ya que pronto tiene otra clase. Van la observa en silencio, sabiendo que no es una petición que pueda rechazar. En el momento en que se van juntos, toda la clase queda sin palabras. Nadie jamás le ha hablado a la dama Flor de Hielo con tanta naturalidad. La escena cambia a una mesa de té en medio de un hermoso jardín de flores, el lugar perfecto para una conversación privada. Helene sonríe suavemente mientras revela que los 5 resplandores enviaron a Karina para poner a prueba sus habilidades. Van comenta sarcásticamente que la advertencia llega un poco tarde. Helene deja escapar una suave risa y admite que nunca esperó que Karina lo desafiara tan rápido. Karina es la futura cabeza de la renombrada familia Luthier, así que su extraordinaria destreza con la espada no sorprende a Van. Sin embargo, él puede notar que ella es mucho más que una prodigio talentosa. Hay algo mucho más profundo en ella. Helene inclina la cabeza y pregunta a qué se refiere. Luchando por encontrar las palabras, Van dice que Karina le parece a alguien que ha abandonado todo en la vida excepto la espada. La expresión de Helene se suaviza antes de elogiar en voz baja su agudo instinto. Ella explica que Karina no es solo otra hija noble de la familia Luthier. Es la hija nacida de la aventura de su padre con una sirvienta y nunca fue reconocida oficialmente como legítima. Todo cambia cuando cumple 10 años. Durante un combate amistoso, derrota por completo a su hermano de 17 años. Hasta ese día, todos creen que él heredará el apellido de la familia, pero su talento abrumador obliga a toda la familia a replantearse su futuro. A pesar de soportar años de resentimiento y celos, Karina finalmente es elegida como la próxima cabeza de la familia, sin importar su origen. Después de escuchar todo esto, Van se pregunta cómo es que Helene sabe detalles tan personales a pesar de ser una forastera. Helene se ríe suavemente y explica que la sociedad noble se mueve por los chismes. Dejando eso de lado, recuerda la primera vez que vio a Karina antes de la ceremonia de ingreso a la academia, en una reunión formal. La joven estaba sola en un rincón tranquilo, mientras nadie se molestaba siquiera en saludarla. Observó en silencio cómo su propio padre ignoraba su existencia y hablaba con todos los demás como si ella fuera invisible. El vacío en sus ojos sin vida reflejaba la total ausencia de su afecto. Al ver cuánto le importa la chica a Helene, Van pregunta por qué nunca se acercó a ella esa noche. Helene explica que nunca fue tan sencillo. Como heredera de otra poderosa casa noble, intervenir habría sido visto como una intromisión en los asuntos internos de la familia Luthier. Van deja escapar un suspiro, completamente molesto por lo agotadoras que pueden ser las tradiciones nobles. Helene continúa, diciendo que probablemente Karina ni siquiera recuerde esa noche. Con la forma en que se están desarrollando las políticas de su familia, teme que la chica eventualmente termine por el camino equivocado. La expresión de Van se vuelve seria mientras le pregunta qué haría si ese día llegara. Sin la menor vacilación, Helene dice que usaría hasta la última gota de su fuerza para detener a Karina. De lo contrario, nunca se liberaría del arrepentimiento que aún pesa mucho en su corazón. En ese momento, todo finalmente encaja para Van. Él siempre ha creído que Helene tiene el potencial de convertirse en una heroína legendaria, cuyo nombre resonaría a lo largo de la historia, pero en su vida anterior, nunca escuchó hablar de ella. Lo más probable es que ella muera intentando salvar a Karina después de que la chica se pierda a sí misma. Como si leyera sus pensamientos, Helene le advierte que no se vuelva sentimental con ella. Sigue siendo una espadachina despiadada que no dudaría en acabar con él. Van responde con confianza que lo entiende perfectamente, y esta conversación solo fortalece su determinación. Mirándola directamente a los ojos, le promete borrar sus remordimientos. En su vida anterior, Karina se convierte en una fuerza imparable. Sin embargo, esta vez tiene la oportunidad de detener esa tragedia antes de que siquiera ocurra. Sorprendida por su determinación, Helene admite en voz baja que sus palabras le traen una sensación de alivio. Ella dice que espera que él la ayude. Aún así, las palabras por sí solas no significan nada. Ella le pregunta si de verdad conoce una manera de contrarrestar su invencible dominio de la espada. Van le asegura que sí, y la invita casualmente a reunirse con él después de clases para demostrárselo. Más tarde esa noche, Ralph y Falk se adentran en el bosque en su búsqueda. Falk se siente incómodo siguiendo a su amigo de esta manera, mientras que Ralph empieza a sospechar seriamente sobre a dónde desaparece Van sin decir una palabra. Después de todo, cualquiera sentiría curiosidad al verlo escabullirse solo al bosque con la princesa de hielo.
Falk intenta restarle importancia y cambiar de tema. Es entonces cuando ven a Van de pie, tranquilo, en medio de una ventisca furiosa. Frente a él, Helene no muestra piedad. Incontables carámbanos y lanzas de hielo afiladas como cuchillas caen sobre él sin cesar. En el momento en que Van escucha sus voces llenas de pánico, se da la vuelta. La despiadada princesa de hielo no cree en los descansos. En el instante en que aparta la mirada de su oponente, ella lo castiga desatando los 1000 espinos del jardín de hielo. Enormes lianas de hielo sólido brotan del suelo y se abalanzan hacia los tres. Ralph y Falk se arrepienten al instante de cada decisión que los llevó hasta allí. En ese momento, Van lanza un solo tajo perfectamente enfocado, destrozando todo el ataque de un solo golpe limpio. Gira sobre sí mismo con una sonrisa traviesa y les dice que no podrían haber llegado en mejor momento. Incluso los invita a unirse al bando de Helene y atacarlo juntos, alegando que le cuesta encontrar a alguien que realmente le suponga un desafío. Mientras tanto, Leonis se acerca a Karina y la saluda. Como está claro que no tiene ganas de charlar, ella le pregunta de inmediato si su Alteza necesita algo. Leonis responde que no intenta presionarla, pero no puede evitar preguntarse qué arma o estrategia piensa usar contra el Garuda en el próximo duelo. Karina hace una leve reverencia e informa que todo está casi listo porque el objeto que solicitó a su familia finalmente ha llegado. En cuanto escucha eso, una sonrisa traviesa se dibuja en el rostro de Leonis. Justo en ese momento, Anastasia entra en la habitación, luchando bajo el peso de un ataúd enorme. Ella le pregunta a Karina dónde debe colocarlo. Karina le dice con calma que lo lleve a su habitación y que se asegure de manejarlo con sumo cuidado. Leonis lo observa asombrado. Incluso desde lejos puede notar que el objeto irradia la presencia de un artefacto legendario. Karina entonces pregunta si usar algo así contra un simple Garuda no es excesivo. Sin embargo, a Leonis no le interesa una ejecución silenciosa. Él quiere que el duelo se convierta en un espectáculo inolvidable. Le dice a Karina que ella es una espada viviente cuyo talento merece ser presenciado por todos. Alguien de su calibre debería aprovechar esta oportunidad para demostrar la fuerza digna de una de las 5 coronas brillantes. Poco después, aparece un anuncio oficial en el tablón de la academia. La noticia se esparce por el campus como un reguero de pólvora. El aviso declara que Karina, una de las 5 coronas brillantes, ha retado formalmente al estudiante de primer año, Van, a un duelo como castigo por alterar el orden público. Todos entienden que esto es mucho más que un duelo ordinario. A puerta cerrada, muchos estudiantes susurran que no es más que una ejecución cuidadosamente disfrazada. La batalla será en el campo de entrenamiento de la Academia Real, llamado Arena del Anillo de Tiza. Este campo de batalla sagrado es para duelos y pruebas donde los mejores guerreros de la Academia compiten. Debido a su historia, la arena inspira un respeto enorme. Cuando finalmente llega el tan esperado día, una pesada sensación de tensión se cierne sobre la Academia. De pie, tranquilo, en el centro de la arena, Van relaja sus músculos mientras espera que comience el combate. Con cada minuto que pasa, más espectadores llenan las gradas. Todos quieren presenciar lo que muchos creen que se convertirá en una de las batallas más memorables de la academia. Ralph comenta que el ambiente se siente extrañamente opresivo. Falk responde que la razón es obvia. Nadie realmente cree que están a punto de presenciar un duelo justo. Confundido, Ralph pregunta a qué se refiere. Helene explica con calma que esto no es una competencia entre iguales. Es un castigo disfrazado de duelo. Uno de los 5 brillantes coronas se enfrenta a un Garuda, y casi todos esperan nada menos que una masacre unilateral. Ralph admite que eso puede ser lo que todos los demás creen. Falk termina su pensamiento, recordándole que ellos ya saben lo aterrador que Van realmente es. Nuestro protagonista simplemente está hecho de otra manera. Entonces Helene dirige la mirada hacia la plataforma real y señala en voz baja que incluso el príncipe parece compartir esa opinión. Efectivamente, el príncipe Heinz está sentado entre los invitados de honor, observando en silencio la arena abajo. Leonis nota a su hermano desde lejos y se pregunta por qué asistiría a este duelo en particular, pero no se le ocurre ninguna respuesta. Momentos después, las enormes puertas de la arena se abren de par en par y Karina entra cargando el enorme ataúd con ambas manos. Ralph de inmediato parece alarmado y desconcertado. Helene comenta en voz baja que Karina ha sacado una de sus mayores cartas de triunfo. Incluso Van no puede ocultar su sorpresa al ver el enorme ataúd frente a él. Con una risa nerviosa, bromea diciendo que tal vez ella ya ha preparado su ataúd, aunque rápidamente añade que asumir la victoria tan pronto parece bastante arrogante. Karina le dice fríamente que deje de bromear porque ese ataúd, en efecto, será la causa de su muerte. Ella lo abre lentamente, revelando innumerables espadas ordenadas cuidadosamente en su interior, junto con varios reinos de almacenamiento mágico integrados en su estructura. Es el legendario ataúd de espadas, una armería portátil que ha sido heredada por generaciones de los santos de la espada de la casa Luti. Falk solo puede mirar incrédulo, preguntándose por qué los santos de la espada crearían un arma tan absurda.
Ignorando las reacciones de todos, Karina desenvaina una espada y la apunta directamente a Van antes de declarar que él se arrepentirá de haber puesto un pie en la academia. La sonrisa juguetona de Van se desvanece, su mirada se vuelve afilada como una navaja mientras promete con calma que será ella quien se arrepienta de la batalla de hoy, después de que él destruya su preciado ataúd de espadas ante miles de espectadores. Luego pregunta cuándo comienza oficialmente el duelo. Karina sonríe con confianza. Ya ha comenzado. Sin decir una palabra más, ambos combatientes se lanzan hacia adelante. Karina nunca anticipa la increíble velocidad de Van. En un instante, él está a varios metros de distancia, y al siguiente, ya está frente a ella. Apenas logra levantar su espada a tiempo para bloquear el ataque de Van. Van elogia sus rápidos reflejos, pero Karina se queda sin palabras. Y todos los demás también. Ninguno de los espectadores puede comprender cómo un Garuda es capaz de moverse tan rápido. Los susurros se esparcen de inmediato por toda la arena. Observando con atención, Falk admite que cada vez que Van usa esa técnica, parece exactamente magia de teletransportación. Helene niega suavemente con la cabeza. No es magia, es una técnica de movimiento conocida como paso fantasma. Ella explica que el movimiento ordinario comienza empujándose del suelo antes de que el resto del cuerpo siga. El método de Van es completamente diferente. En lugar de depender únicamente de la fuerza de las piernas, él desplaza su centro de gravedad mientras rota la pelvis, permitiendo que todo su cuerpo avance en un solo movimiento perfectamente coordinado. El resultado hace que parezca deslizarse sin esfuerzo, como si resortes invisibles lo impulsaran a través del campo de batalla. Incluso después de escuchar la explicación, Ralph y Falk todavía tienen dificultades para entenderla. En combate real, el paso fantasma es tan rápido que es casi imposible distinguirlo de la teletransportación. Helen admite que cometió exactamente el mismo error cuando lo presenció por primera vez en el bosque Garuda. Al darse cuenta de la ventaja, Falk se emociona. Mientras Van se mantenga a corta distancia, la espada larga de Karina debería volverse mucho más difícil de usar de manera efectiva. Sin embargo, el impulso cambia repentinamente. Karina lanza una serie implacable de ataques que poco a poco obliga a Van a ponerse a la defensiva. Un golpe preciso se desliza más allá de su guardia, dejando un corte superficial en su brazo. Ella ya ha descubierto su estrategia. Van pretende mantenerse lo suficientemente cerca como para negarle el alcance completo de su espada. Lo que no toma en cuenta es el ricazo, la sección sin filo cerca de la empuñadura de la espada. Al sujetar esa zona en half swording, se mantiene el control total en combate cercano. Ralph oyó historias de su uso en batalla, pero no imaginó que una noble la dominaría así. Falk nota que el apodo de Karina como Santa de la Espada es real. Helene sigue observando con los ojos entrecerrados. Aún así, cree que depender de esa técnica contra alguien como Van sigue siendo una apuesta increíblemente peligrosa. Van acorta la distancia una vez más. Responde al instante con un potente puñetazo que impacta de lleno en su cuerpo, obligándola a retroceder varios pasos. Negándose a dejar que se recupere, inmediatamente continúa con el ataque. Observando desde las gradas, Leonis frunce el ceño con irritación, convencido de que Karina se está dejando golpear descuidadamente. Anastasia explica en voz baja que los espadachines mágicos dependen mucho de la percepción del maná. Como los ataques de Van no tienen energía mágica, son difíciles de detectar. Karina, sin embargo, sigue imperturbable tras una barrera mágica. Ella cree que ningún ataque físico la atravesará, a menos que Van use magia. Entonces, sin previo aviso, todo cambia. Un zumbido ensordecedor explota dentro de sus oídos, haciéndole sentir como si los tímpanos se le hubieran reventado. Una abrumadora ola de mareo la invade, haciendo que pierda completamente el equilibrio. Sobresaltada, le exige saber qué es lo que acaba de hacer. Van simplemente sonríe y sugiere sarcásticamente que tal vez su concentración mágica es deficiente por el lugar de donde proviene. Su comentario burlón solo alimenta más su enojo. Él explica con indiferencia que la técnica se llama palma de aire. Al liberar presión de aire comprimido a través de un golpe de palma, crea una onda de choque concentrada que viaja hasta los canales semicirculares del oído interno, alterando el sentido del equilibrio del cuerpo. Mientras esos sonidos resuenan por toda la arena, los espectadores quedan en un silencio atónito. Lady Karina, la orgullosa princesa de la espada, está siendo obligada a retroceder. Leonis aprieta los puños con frustración. Para él, parece como si una noble estuviera siendo humillada ante toda la academia. Aún soportando el doloroso zumbido en sus oídos, Karina escucha a Van preguntar con calma si deberían simplemente terminar el duelo aquí. En el instante en que las palabras salen de su boca, él se lanza hacia adelante de nuevo, con la intención de terminar la batalla, pero Karina levanta la cabeza lentamente. Una sonrisa siniestra se dibuja en sus labios. En ese momento, todos se dan cuenta de que han malinterpretado por completo su retirada. Ella nunca estuvo siendo superada. Había estado tendiendo una trampa todo el tiempo, sin dudarlo. Karina clava su espada profundamente en el suelo de la arena.
Una explosiva oleada de poder mágico estalla en el campo de batalla mientras violentas ondas de choque atraviesan el suelo, desgarrando la piedra bajo sus pies y lanzando escombros destrozados y enormes nubes de polvo al aire. Los espectadores miran a su alrededor con pánico mientras Van se estabiliza y observa cuidadosamente el ataque que se aproxima. Desde su perspectiva, Karina no hace más que blandir su espada mientras canaliza maná a través de la hoja. Sin embargo, incluso sin asestar un golpe directo, la sola onda de choque sacude todo su cuerpo. Karina explica que este poder abrumador es precisamente la razón por la que generaciones de santos de la espada dedican sus vidas a dominar la espada del cielo caído. Al mismo tiempo, Van nota su mayor debilidad. La propia espada lucha por soportar la inmensa fuerza que fluye a través de ella, como si pudiera romperse bajo su propio poder. Observando desde la línea lateral, Leonis finalmente sonríe. Se da cuenta de que Karina ha estado conteniéndose todo este tiempo. Ahora que ha revelado su verdadera fuerza, está convencido de que el duelo ha terminado. Van, sin embargo, no muestra ninguna señal de miedo. En cambio, comenta con calma que ella debería cuidar mejor su espada. Karina responde que normalmente lo haría, pero que planea terminar este tonto duelo con su próximo golpe. El maná vuelve a inundar la hoja, haciendo que todos los presentes se pongan tensos. Los espectadores empiezan a temer que realmente tenga la intención de matarlo. Ralph y Falch se preguntan en voz baja qué está pasando, pero Helene interviene y explica que los ataques de Van han estado acertando de forma constante, pero ninguno tiene la fuerza suficiente para derrotar a Karina de un solo golpe. Karina, por su parte, posee la espada caída del cielo, una técnica capaz de borrarlo con un solo golpe. Ella ha estado permitiendo que sus ataques la alcancen porque quiere convertirlo en un ejemplo. Si ella libera la espada caída del cielo en el momento en que Van acorte la distancia, incluso si él logra evitar la hoja, la devastadora onda de choque a quemarropa será suficiente para matarlo. Al escuchar esto, Ralph y Falch guardan silencio, preguntándose cómo planea Van sobrevivir. De vuelta en el campo de batalla, Karina vuelve a levantar su espada y le ordena que acepte el trato que corresponde a alguien de su estatus. Incluso afirma que podría perdonarle la vida si lo hace. Van sonríe y señala casualmente que ella parece estar inusualmente obsesionada con el estatus social. Karina responde que ese tipo de pensamiento refleja el orden natural del mundo. Para ella, la fuerza del maná de una persona determina el valor de su linaje, y esa creencia constituye la base misma del reino. Van simplemente esboza una sonrisa burlona. Dice que eso suena exactamente como algo que diría un noble, antes de volver a burlarse de ella. Le pregunta si fingir ser una noble realmente la convierte en una. Sus palabras confunden a Karina al principio, pero rápidamente encienden su ira. Van insiste aún más, revelando que tanto sangre noble como sangre de plebeyo corren por sus venas. Según él, ella se esfuerza tan desesperadamente por demostrar su valía, porque anhela que su padre finalmente la reconozca como una verdadera noble. Esas palabras tocan la parte más profunda de su corazón. Karina se queda paralizada, incapaz de comprender cómo él descubrió un secreto tan bien guardado. La furia la sobrepasa y vierte aún más maná en la espada caída del cielo. Los espectadores se muestran cada vez más preocupados a medida que la presión sigue aumentando. Helene se da cuenta al instante de lo que Van está haciendo. Él está provocando deliberadamente a Karina, empujándola a desatar un ataque total sin pensar. Ralph no puede comprender una lógica tan temeraria. Se pregunta por qué Van arriesgaría su propia vida solo para forzar esa reacción. Sin embargo, la acusación de Van es completamente acertada. Karina ha pasado toda su vida ocultando la vergüenza de su nacimiento. Aunque es hija de un noble, nació de una concubina, lo que la dejó atrapada entre dos mundos. Esa presión silenciosa la sigue a todas partes. Por esos sentimientos, por un momento simpatiza con Van cuando lo ve caminar orgulloso por la academia, a pesar de ser un Garuda. Por un instante percibe una extraña conexión entre ellos. Por eso se ofrece voluntariamente a ponerlo a prueba ella misma, creyendo que puede resolver el asunto sin quitarle la vida. Sin embargo, Van le paga ese pequeño acto de misericordia, exponiendo su inseguridad más profunda. Convencida de que él no merece perdón, Karina declara que lo matará. En el instante en que ella blande su espada, Van se lanza directamente hacia ella. Karina desata todo el poder de la espada caída del cielo, haciéndola caer con toda su fuerza. Cuando finalmente se asienta el polvo, toda la arena queda en silencio. Van está arrodillado levemente, con ambas manos desnudas, sujetando la enorme espada, deteniendo el ataque por completo. La multitud observa con total incredulidad. Ha desarmado la espada caída del cielo solo con sus manos. Todos creen que semejante hazaña debería ser imposible. Nadie debería ser capaz de atrapar una espada descendente con las manos desnudas durante un combate real. Sin embargo, Van crea una técnica completamente nueva ante sus ojos. Primero, iguala perfectamente la velocidad de su mano con la de la hoja descendente. En el momento en que hacen contacto, comienza a disipar su impulso. Justo antes de que el golpe alcance toda su potencia, dispersa y absorbe la fuerza doblando las rodillas y hundiéndose hacia el suelo, haciendo que grietas recorran el piso de la arena.
La técnica se llama glifo inmóvil, el agarre de estilo cero. Es el mismo método que usó anteriormente para clavar las lanzas de hielo de Helene en el suelo, en lo profundo del bosque. Con una sonrisa juguetona, Van admite que la espada caída del cielo es, en efecto, una técnica increíble. Simplemente sabe cómo anular la fuerza que hay detrás de ella. Karina solo puede mirar incrédula antes de gritar que algo así debería ser imposible. En ese breve instante, las emociones de Karina la sobrepasan, dejando una pequeña abertura en su defensa. Van la aprovecha de inmediato y lanza un poderoso golpe directo a su pecho. El impacto la lanza hacia atrás hasta que choca contra el ataúd de espadas que tiene detrás. Al caer, aterriza de rodillas en el mismo lugar exacto donde una vez estuvo de pie en la arena. Mira al frente incrédula, incapaz de aceptar lo que acaba de suceder. El silencio se apodera de la arena mientras todos los espectadores observan a la legendaria princesa de la espada de las 1000 hojas, arrodillada ante su oponente. Algunos incluso empiezan a preguntarse si esta es la verdadera fuerza de la raza Garuda. Leonis y Anastasia aprietan los dientes de frustración, mientras Ralph y Falch celebran en secreto y esperan que Van continúe el ataque sin darle oportunidad de recuperarse. Van tiene otros planes. Él espera con calma, permitiendo que Karina recupere la compostura. Una vez que ella se estabiliza, le pregunta por qué se niega a terminar la pelea. Levantándose lentamente, le pregunta con amargura si le está mostrando compasión, insistiendo en que no necesita lástima. Van rechaza de inmediato esa idea. La compasión no tiene nada que ver con esto, simplemente no le interesa derrotar a una noble espadachina que aún se está conteniendo. Lo que realmente desea es verla pelear con todo lo que tiene, la desafía a mostrar su verdadero ser. Sus palabras hieren el orgullo de Karina como si fueran otro insulto. Sin decir una palabra más, Karina libera todo el poder oculto dentro del ataúd de espadas. Ella mete la mano y saca una de las armas más famosas del reino, la espada anillo estelar. Forjada a partir de un metal increíblemente delgado y flexible, la espada de resorte se dobla y retuerce de formas imposibles. Van la reconoce al instante. En su vida anterior, la misma arma era temida como la espada de la masacre, perla de la cadena sangrienta. Mirándolo con determinación ardiente, Karina declara que le mostrará los incontables sacrificios que hizo para llegar a donde está hoy. Esto es exactamente lo que Van ha estado esperando. Ella le advierte que si realmente quiere presenciar toda su fuerza, entonces debe aceptar todo lo que venga después. Si no logra sobrevivir, toda la culpa recaerá sobre él. El ataúd de espadas estalla con un poder abrumador. Un violento tornado de hojas surge de la nada, girando alrededor de Karina con una fuerza aterradora. Ralph y Falx miran completamente atónitos, incapaces de comprender lo que están presenciando. Se preguntan si simplemente es otra técnica de espada, pero Helene los corrige rápidamente. Esto es Requiem, una técnica nacional de artes mágicas dominada solo por unos pocos miembros de la familia Luthier. Al usar magia, aumenta enormemente la flexibilidad de la espada mientras acelera su punta a velocidad supersónica. Van observa en silencio la tormenta furiosa frente a él. Las hojas giratorias se asemejan a innumerables lanzas danzando sin cesar por el aire. Karina nombra la técnica como la danza de lanzas circulares. Ella declara que nada puede sobrevivir dentro de su dominio. Llamas, rayos y carne son destrozados por igual una vez que las hojas comienzan su mortal danza. Pronto el ataque se extenderá por toda la arena. Si Van teme por su vida, puede rendirse e irse ahora. Ella es lo suficientemente generosa como para ofrecerle esa oportunidad, de lo contrario, ni siquiera quedarán sus huesos. Van escucha sin la más mínima muestra de miedo. Él responde con calma que no hay necesidad de que ella expanda el ataque porque, en cambio, él tiene la intención de acercarse a ella. Cerrando los ojos por un breve momento, se concentra por completo. Cuando los vuelve a abrir, nota algo que antes había pasado por alto. Aunque el tornado se mueve a una velocidad increíble, no es invisible. Sutiles estelas brillan en el aire, revelando los trayectos de cada hoja. En ese instante activa tachipsychia. Es un fenómeno raro que acelera drásticamente la velocidad de procesamiento del cerebro durante momentos de peligro extremo. Este mecanismo instintivo de supervivencia permite a una persona filtrar información abrumadora e identificar el camino más seguro posible. La mayoría de las personas lo experimentan solo por casualidad. Van, sin embargo, ha perfeccionado la habilidad de activarlo siempre que lo desee. Con sus sentidos agudizados al máximo, entra directamente en la tormenta. Tal como esperaba, las cuchillas no logran destrozarlo. En cambio, se desliza entre el torbellino mortal con una precisión impecable. Leonis observa incrédulo cómo Van desvía sin esfuerzo los ataques implacables. Incluso el príncipe ya no puede ocultar su confusión y fascinación. Van ya ha descubierto el secreto detrás del arma. Una espada de resorte siempre mantiene su centro de gravedad en la punta. Cada movimiento y cada ataque dependen de ese único punto. Si golpea la punta misma, toda la técnica se vendrá abajo. Karina lo mira incrédula antes de admitir que realmente es un monstruo. Van niega con la cabeza con calma. No tiene nada que ver con ser un monstruo. Simplemente trabaja más duro que la mayoría de las personas, igual que ella. Su respuesta solo la confunde aún más.
Mientras él sigue hablando, su frustración crece. Él explica que la espada de resorte elige a su propio dueño. Cualquiera que no tenga un control absoluto, eventualmente terminaría cortándose a sí mismo con ella. Simplemente nacer en una familia de espadachines legendarios nunca es suficiente para empuñar tal arma. Entonces, él le pregunta en voz alta cuántos años ha dedicado a dominar esa sola espada. La pregunta toma a Karina completamente desprevenida. Por primera vez, ella realmente lo piensa. Sus pensamientos regresan a la infancia, cuando su padre le enseñó por primera vez cómo sostener una espada. Para él, tal vez no fue más que un momento pasajero, pero para ella, se convirtió en un recuerdo inolvidable. Por un breve instante, creyó que finalmente había sentido el amor de su padre. Ese momento nunca volvió a repetirse. Con el paso de los años, su padre se vio consumido por los asuntos de Estado. Una hija nacida de una concubina recibía poca atención cuando él ya tenía una familia legítima que proteger. Decidida a ganarse su reconocimiento, Karina se entregó por completo a la espada. Creía que si superaba a todos los demás, su padre finalmente la reconocería como parte de la familia. Día tras día, año tras año, la práctica incansable la transformó en una espadachina imponente. Finalmente, derrotó a su medio hermano ante innumerables testigos. Los susurros de duda desaparecieron, pero fueron reemplazados por el miedo y el resentimiento. Incluso su padre empezó a mirarla con inquietud. La pequeña muestra de afecto que alguna vez le mostró desapareció por completo, aunque la reconoció oficialmente como su hija y la aceptó como heredera legítima a pesar de su nacimiento. La verdad se volvió demasiado difícil de soportar para él. Para proteger a su familia, finalmente eligió distanciarse de ella. Ese fue el día en que Karina se dio cuenta de que lo único que realmente poseía era su espada. A partir de entonces, dedicó toda su existencia a volverse más fuerte. Juró obtener un poder tan abrumador que nadie volvería a abandonarla. En su corazón, ese era el único camino que podía ganarle el reconocimiento tanto de su padre como de la casa Luthier. De vuelta en la arena, Karina exige furiosa saber qué podría entender Van sobre su dolor. Impulsada por la emoción, se lanza contra él una vez más. Las espadas giratorias finalmente logran dejar varios cortes superficiales en el cuerpo de Van, pero él nota de inmediato otra cosa. Sus ataques se han vuelto más lentos y empiezan a aparecer pequeñas aberturas. En lugar de retroceder, Van avanza una vez más. Karina no puede comprender su decisión. Todos los demás siempre han huido del alcance de su espada, pero este hombre sigue caminando directamente hacia ella. Lo que le resulta imposible de entender es por qué alguien sin magia se niega a dar un solo paso atrás. Mientras tanto, Van piensa para sí mismo que no está haciendo esto solo para detener su futura rebelión. Sabe por experiencia lo que se siente dedicarlo todo a perfeccionar una sola fortaleza, solo para descubrir al final que da frutos inútiles. En otras palabras, Van entiende su dolor mejor que nadie. Le dice a Karina que ve a alguien llorando dentro de la tormenta y que no puede simplemente alejarse. Karina responde enfadada que ella no está llorando. Van aclara que no estaba hablando de ella, sino de su espada. Le pregunta si esto no es suficiente, tomándola completamente por sorpresa. Cada vez más furiosa, ella declara que esto es todo lo que tiene. Agrega que hará cualquier cosa para convertirse en la más fuerte y finalmente lograr que la familia Luthier la reconozca. Mientras dice esto, desata una ráfaga de golpes. Nuestro protagonista bloquea y resiste cada golpe, mientras le señala lo equivocada que está. Él le explica que nadie más tiene derecho a determinar su propio valor. Él le dice que entiende todo lo que ha pasado, y que aunque nadie más la reconozca, para él, Karina es la mejor espadachina que ha visto en su vida. Esas palabras la toman completamente por sorpresa. De repente, recuerda su primera sesión de entrenamiento con la espada junto a su padre. Su padre le había dicho que, incluso al derrotar a sus enemigos, nunca debía llevar ira ni odio en su corazón. Él sonríe suavemente antes de añadir que siempre debe luchar con orgullo y comportarse como una verdadera noble. De vuelta al presente, Van finalmente logra que ella deje de atacar. Las lágrimas llenan sus ojos al darse cuenta de la importante lección que perdió y de cómo se abandonó a sí misma mientras buscaba reconocimiento. Por eso, deja caer su espada. Ella regresa para tomar otra hoja mientras le agradece a nuestro protagonista. Esta vez, desenvaina la espada que realmente desea blandir. En lugar de otro intercambio prolongado, ella declara que lo dará todo en un solo golpe, esperando que Van pueda resistirlo. Nuestro protagonista sonríe con confianza, mostrando que está listo cuando ella lo esté. Mientras tanto, la multitud contiene la respiración, sabiendo que este ataque decidirá la batalla. Ambos se mueven al mismo tiempo. Karina lanza un tajo descendente, la misma técnica que ha perfeccionado desde la infancia y el movimiento que le enseñó su padre. Mientras tanto, nuestro protagonista esboza una sonrisa burlona, dándose cuenta de que finalmente está enfrentando a la verdadera Karina. Como era de esperarse, el duelo termina en un solo y decisivo choque. Cuando el polvo se asienta, nuestro protagonista es quien queda en pie.
Karina se da la vuelta, admite su derrota y le agradece una vez más. En respuesta, nuestro protagonista le extiende la mano para ayudarla a levantarse, diciendo que el sentimiento es mutuo. Luego elogia su golpe final con una amplia sonrisa, llamándolo magnífico. La multitud queda en silencio porque nadie esperaba que uno de la corona radiante perdiera contra un estudiante de primer año, y mucho menos contra un Garuda. El príncipe Haynes rompe el silencio aplaudiendo. Uno a uno, el resto de los estudiantes se une. En cuanto a Van, ha dado un paso más hacia cambiar el futuro. Nos trasladamos al día siguiente después del duelo. Mientras caminan por la academia, Falk y Ralph le preguntan a Van por sus heridas. Van responde que está completamente bien. El sanador lo atendió sin dejarle ni un solo rasguño. Ralph inmediatamente elogia el duelo, diciendo que no se parece a nada que haya presenciado antes. Falk interviene, convencido de que la batalla pasará a la historia de la academia. Sin embargo, nuestro protagonista insiste en que están exagerando lo que solo fue un simple duelo. Falk inmediatamente se le acerca y señala que fue cualquier cosa menos simple. Después de todo, Van derrotó a Karina, una de las coronas radiantes. Hablando de eso, Ralph de repente llama la atención de todos. Resulta que Karina Senpai los ha estado observando todo el tiempo. El grupo se pone nervioso, pero nuestro protagonista permanece completamente ajeno. Él simplemente nota que ella parece perfectamente bien después del duelo. Karina deja escapar un suspiro silencioso antes de caminar hacia Van y su grupo. Falk y Ralph, malinterpretando completamente la situación, asumen que ella ha venido por venganza. En cambio, ella se detiene justo frente a ellos como si estuviera esperando algo. Al darse cuenta de esto, nuestro protagonista la saluda cortésmente, dirigiéndose a ella con los honoríficos apropiados. Cruzando los brazos, Karina señala que su saludo fue el último, agregando que su mala actitud aún no ha cambiado. Van le pregunta en tono burlón si planea castigarlo de nuevo, pero ella simplemente niega con la cabeza. Tras un breve momento de vacilación, ella le pide de manera directa, con las mejillas ligeramente sonrojadas, que nuestro protagonista se convierta en su escudero. Van y sus amigos quedan atónitos ante la petición. Un escudero suele asistir a un caballero para aprender, pero en la Academia de Magia, un veterano simplemente tutela a un novato. Van se da cuenta rápidamente de que esta es simplemente su manera de vigilarlo. Mientras tanto, sus dos amigos ven las cosas de manera muy diferente. Falk, en particular, cree que si nuestro protagonista acepta su oferta, nadie en la academia se atreverá a meterse con él porque Karina lo reconocerá oficialmente como suyo. Por eso, ambos chicos le hacen gestos desesperados para que acepte. Aún luchando contra su vergüenza, Karina declara con orgullo que debería sentirse honrado por su oferta. Ella anuncia que personalmente lo tomará bajo su protección y añade que él debería demostrar su lealtad arrodillándose ante ella. Una vez más, todos quedan sorprendidos por su audaz declaración, mientras Van solo puede dejar escapar un suspiro cansado. Al principio, parece que él está a punto de aceptar, lo que hace que Karina sonría. Pero en el siguiente segundo, él sale corriendo, insistiendo en que no necesita a alguien que lo vigile constantemente. Karina se queda paralizada de la sorpresa. Un momento después, ella sale corriendo tras él mientras grita que no puede escapar de su guía. Mientras tanto, Falk y Ralph están completamente desconcertados. Al ver a Karina actuar con tanta energía, no pueden evitar preguntarse si realmente es la princesa de las 1000 espadas. Mientras todo esto sucede, Leonis está absolutamente furioso porque Karina perdió contra nuestro protagonista. Amelia y Arnold permanecen en silencio mientras él desahoga su frustración. Leonis admite que originalmente pensó que Helene solo estaba presumiendo la influencia de su familia al recomendar a un Garuda. Sin embargo, nunca esperó que Van derrotara a Karina frente a toda la academia. La jerarquía y el sistema nobiliario del reino están construidos en torno a personas que poseen magia. A sus ojos, un Garuda no tiene cabida entre ellos. Se enfurece aún más, creyendo que las acciones de Helene no son diferentes a desafiar tanto a la nobleza como a los valores fundamentales del reino. Mientras Leonis sigue despotricando, Arnold mira silenciosamente por la ventana. Él también siente curiosidad por Van, pero más importante aún, se pregunta dónde aprendió Van esa increíble técnica de puño. Lady Amelia finalmente rompe el silencio. Ella reconoce las preocupaciones de Leonis, pero corrige su último comentario, captando de inmediato su atención. Según ella, Van Kruger no representa ninguna amenaza ni para los nobles ni para la jerarquía del reino. Ella le recuerda que, como futuros nobles y estudiantes de la Academia de Magia, están siendo entrenados para convertirse en el escudo que protege al reino de invasiones y ataques de bestias demoníacas. En términos simples, alguien como Van puede lograr muy poco contra monstruos poderosos. En el mejor de los casos, solo puede servir como asesino. Con eso, Amelia tranquiliza firmemente a Leonis diciéndole que Van no es motivo de preocupación. Leonis lo piensa por un momento antes de concluir que ella tiene razón. Ahora quiere saber cómo hacer que el resto de la academia se dé cuenta de ese hecho. Amelia responde con calma que la oportunidad llegará pronto. Al escuchar esto, Leonis se da cuenta de inmediato de que se refiere al ejercicio de la Legión. Este es un entrenamiento práctico de subyugación de monstruos, donde estudiantes de distintos niveles forman escuadrones mixtos.
Amelia explica que quiere que nuestro protagonista sea asignado a su escuadrón para poder exponer sus limitaciones frente a toda la academia. Leonis sonríe con suficiencia, claramente impresionado por el plan. Sin embargo, antes de que pueda decir algo más, el príncipe Heinz entra repentinamente en la sala. Leonis se sorprende al verlo. Mientras tanto, Amelia saluda respetuosamente al príncipe. Aún así, señala que, con todo respeto, él no tiene derecho a entrar en su sala privada, lo que lleva a Heinz a disculparse por sus acciones. Él explica, algo avergonzado, que escuchó su conversación y quería pedirles algo. Se trata del ejercicio de la Legión. Desea estar bajo la tutela de Amelia. Al escuchar su petición, Amelia le pregunta por qué quiere unirse a su unidad. Heinz explica inocentemente que sus palabras anteriores lo impresionaron profundamente. Conmovida por su sinceridad, Amelia baja la cabeza y acepta su petición. Ella promete hacer todo lo que esté en su poder para demostrar que la fuerza mágica es lo que realmente protege al reino. El príncipe Heinz simplemente sonríe, claramente satisfecho de haber logrado su objetivo. Mientras tanto, Karina finalmente alcanza a Van, mientras que nuestro protagonista no tiene idea de lo que está a punto de suceder. En la siguiente escena, Helen discute el próximo ejercicio de la Legión con el grupo de nuestro protagonista. Ante la duda de Van, Falk explica que el ejercicio de la Legión permite a los novatos comandar. Van señala que sirve para ganar experiencia real liderando ejércitos. Helen asiente, pero añade que será en territorio demoníaco. El objetivo es limpiar el pantano salvaje. Suponiendo que Van no está familiarizado con el concepto, ella explica qué significan realmente territorio demoníaco y reducción de población. Un territorio demoníaco es el hábitat natural de las bestias demoníacas. Cuando su población crece sin control, eventualmente provoca una estampida, una migración masiva de monstruos. En estas estampidas se pierden vidas y bienes. Por eso, la reducción de población es tarea clave de la nobleza. Van escucha en silencio, pensativo. Helene pregunta si dijo algo malo, pero él lo niega. Explica que en el ejercicio, estudiantes y soldados se unen y los alumnos actúan como comandantes, mientras los veteranos supervisan legiones como comandantes. Ralph se emociona cuando Helen explica que destacar en el ejercicio mejorará sus notas. Después de todo, las coronas radiantes ganaron su fama en este mismo ejercicio. Justo entonces, Falk señala que la elección del comandante por parte de los veteranos es clave. Helen asiente. Por eso los veteranos pueden nominar a novatos como sus comandantes. Al oír sobre las nominaciones, Van cree que lo excluirán. Como si leyera su mente, Helen le sonríe y admite que muchos veteranos quieren reclutarlo. Van casi se atraganta con su té al escuchar eso. Helen rápidamente le asegura que no es algo malo. Al contrario, ahora muchos estudiantes de cursos superiores lo valoran mucho. Tanto Falk como Ralph están de acuerdo, recordándole que derrotó a Karina en un duelo. Helene también menciona al Hellborg que mató durante el examen de ingreso, señalando que ahora todos en la academia conocen ese logro. Van escucha en silencio, sin poder creer que él, un Garuda, finalmente esté siendo evaluado de manera justa y que la gente realmente esté interesada en él. En su vida anterior, algo así habría sido imposible. Eso significa que está cambiando el futuro lenta pero seguramente. Justo en ese momento, de repente siente la mirada de alguien fija en él. Observando desde la distancia, Leonis está ligeramente sorprendido. Se pregunta si nuestro protagonista de alguna manera notó su presencia. Normalmente, detectar a alguien desde esa distancia sin usar magia debería ser imposible. Esa revelación solo lo irrita aún más, y jura en silencio que se encargará de nuestro protagonista cuando llegue el momento. Mientras tanto, Helen le asegura a Van que no será maltratado sin importar a qué unidad se una. Aún así, ella espera sinceramente que él y sus amigos elijan su unidad. Naturalmente, los dos amigos de Van están más que felices con la idea. Antes de que Van pueda responder, Karina aparece de repente y le dice que se detenga. Todo el grupo queda atónito ya que nadie la invitó. Sin perder el ritmo, ella y nuestro protagonista comienzan a discutir de inmediato. Karina insiste en que Van debería unirse a su unidad como su escudero, mientras que Van rechaza firmemente la idea. Sorprendentemente, Helena interviene y acepta prestarle nuestro protagonista a ella, pero Van señala de inmediato que él no es propiedad de nadie. Unos días después, el grupo llega al tablón de anuncios de la academia, solo para encontrar una gran multitud reunida alrededor. Van y sus amigos se abren paso entre los estudiantes para ver qué alumnos de cursos superiores los han nominado. Entonces, nuestro protagonista de repente nota que algo anda mal. Su expresión se transforma en sorpresa. Tras una breve pausa, explica que su nombre no aparece en la lista de Helen. Tampoco está en la lista de Karina. Después de buscar un poco más, finalmente encuentra su nombre en la lista de la quinta compañía. Tal como esperaba, ha sido asignado a la compañía de Amelia. Sin embargo, sus dos amigos señalan que eso ni siquiera es la parte más sorprendente. Van también ha sido colocado en el mismo escuadrón que el príncipe Heinz. En ese preciso momento, tanto el príncipe Heinz como Amelia llegan, comentando sobre la notable coincidencia.